Ríe, reflexiona y quizás oféndete un poco con Sajorí. Sajorí es comedia irreverente, humor negro bien afilado y puertorriqueñidad sin filtros. Si disfrutas del sarcasmo, te ríes del absurdo diario y sabes que la vida en el archipiélago es un chiste que se cuenta solo, este libro es para ti. Lee, ríe y sobrevive. Consíguelo ya en archipiélagohistórico.com. Ok, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Archipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López. Esta ocasión tengo el gusto de conversar nuevamente con el casi doctor Guillermo Morejón Flores. ¿Todo bien? Buenas tardes, buenas tardes. Gracias por la invitación de nuevo. No, gracias a ti por la paciencia. Mucha gente no ve lo que pasa tras bastidores y de verdad que estas cosas técnicas de internet a veces se ponen medias zánganas. Y esperemos que no haya un apagón. Sí, está complicado. Mira, lo que te estaba diciendo anteriormente, yo hice un episodio con un desarrollador de videojuegos mexicanos el año pasado. Ujú. Y el episodio, el juego que él estaba desarrollando se llama The War in Chiapas, ya debió haber salido. Y él habla de un personaje dentro del juego que está inspirado en un puertorriqueño guerrillero que le daba clases o que era ¿cuál es la palabra específica? Él daba Instructor. adiestramiento en explosivos a los zapatistas mexicanos. Yo creo que ese es el mismo que tú mencionas en lo que me enviaste. Creo que probablemente se refiere a William Morales Correa, William Ajá. Guillermo. Larga historia. Si quieres ponerle de eso ahorita o quieres hablar de eso ahora. Bueno, lo primero que me gustaría es lo que me enviaste a mí. Está disponible públicamente para que Sí. la gente lo pueda leer. Y para que sepan, yo le envié a Ramón un artículo que se publicó hace ya como 2 años casi en una Ajá. revista de la UPR Aguadilla. Y se llama Abriendo el Segundo Frente, la Fuerza Armada de Liberación Nacional Puertorriqueña, del 74 al 83. Es como una introducción más o menos general, ¿no? A esa organización clandestina. Y se puede conseguir por internet. Le puedo dar la página a Ramón, pero usted pone en Google usted mismo, Guillermo Morejón Flores, fan, Sí. y le va a aparecer. Le va a aparecer ese artículo. Pues Se fantástico. puede ver por internet, gratuito, acceso libre. Fantástico. Digo eso porque obviamente yo siempre promuevo la lectura. Escucha el podcast todo lo que tú quieras. Claro, Fantástico. Esto es tu introducción. Pero si quieres aprender, tienes que leer. es lo No hay ideal, sí. escapatoria. Mira, la famosa sopa de letras, sea la Sí, madre. Yo creo que aquí en esto que me enviaste se incluye una más. La sí, furia. ¿Qué sí. demonios es la furia? Es parte de los orígenes, ahí se puede decir. Si quieres que empecemos desde el principio ahí, de Nueva York. Mira, sobre las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, yo creo que lo Ajá. importante es empezar desde Nueva York. La Furia, que acabas de mencionar, eso es parte de la sopa de letras. Eso es un grupo que el nombre entero era Frente Unido Revolucionario Independentista Armado. Imagínate, Furia. Y eso duró como 2 años. Yo mismo Sí. conocí de eso relativamente hace poco, ¿no? Cuando estaba haciendo el artículo este sobre la FARC. Y fue un grupo que estuvo activo en Nueva York y también hicieron alguna que otra actividad en Puerto Rico. Yo hasta ahora no he visto ningún trabajo de historia que haya mencionado. Y yo mismo me enteré, pues, pidiéndole documentos al FBI, básicamente, sobre la FARC. Ellos, pues, reunían toda una serie de información sobre los grupos que hubo anteriormente, durante la década del 60 y eso, y así fue que me enteré de ese grupo. Y luego por entrevista, pues pude aprender un poquito más y definitivamente, pues se podría decir que era parte de los antecedentes de la FARC, que de nuevo, pues son las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. Pero ahí la importancia de Nueva York, yo creo que va hasta el siglo XIX. Yo creo que Mm. todo el mundo que conozca un poquito de historia de Puerto Rico, inclusive cosas básicas como el Grito del Ares, pues sabe que Nueva York fue un lugar importante de conspiración y de organización y de exilio y de refugio para muchas personas. Por ahí pasaron, pues, todo el patriciado que conocemos, ¿no? Ramón M. Tance, Eugenio María de Hostos y muchos cubanos independentistas también. Y allí pues trabajaban en conjunto, cubanos y puertorriqueños. O sea que desde esa época ya se distinguió por ser un lugar
de conspiración y había núcleos, ¿no? Poblacionales y entre ellos conspiradores independentistas allí en Nueva York. Eso se mantuvo así, inclusive después de la invasión americana, Ujú. especialmente ya, el Partido Nacionalista de Puerto Rico, que quizás quienes nos escuchen conocen, y para quienes no conozcan de historia de Puerto Rico, fue la principal organización independentista, diría yo, de la primera mitad del siglo XX. Se funda para la década del 20, ya para la década del 30 asume la presidencia Pedro Albizu Campos, y para esa época también se fortalecen las estructuras del partido en Estados Unidos. Y claro, como la población puertorriqueña se estaba concentrando en esa zona principalmente, en Nueva York, todavía no ha ocurrido el gran éxodo, ¿no? De la década del 40 al 50, pero ya para los 30 hay presencia organizada, hay juntas del Partido Nacionalista en la ciudad de Nueva York. Así que esto va para bien atrás. Bien atrás. Entonces, bueno, la población puertorriqueña aumenta significativamente en la ciudad de Nueva York para la década del 70, para que se hagan una idea de la proporción, cerca de 1 millón de puertorriqueños en esa ciudad solamente. La mitad ha nacido en Estados Unidos. Y eso es importante porque eso te habla de que, por un lado, tienes una población que se ha criado allá, ha nacido, se ha criado allá, está culturada, o sea, habla inglés, muchas veces no hablan español o no es su primer idioma, pero tiene un flujo constante de población desde Puerto Rico, desde el archipiélago, que va para allá. Así que eso pues mantiene vivo muchos vínculos organizativos con organizaciones en Puerto Rico. Eso va a ser importante. Entonces, bueno, eso es para el 70, pero realmente el gran éxodo que te comentaba ahorita, pues entre la década del 40 y el 60, se van más de medio millón de puertorriqueños hacia Estados Unidos y se concentran principalmente allá. Así que en Nueva York principalmente, en otras partes de la costa este, y en Chicago, por ejemplo, ya para el 70 hay 80,000 personas. Y Chicago pues va a ser importante también para esta historia, ¿no? De la FARC. Pero como te dije, o sea, como había un flujo constante, un vaivén de personas desde el archipiélago hacia la metrópoli, principalmente esas ciudades, pues eso mantenía fresco muchos vínculos. Mira, déjame hacer un comentario en cuanto a eso, porque eso que tú dices es bien importante. Yo no sé en qué año específicamente mi abuela materna y mi abuelo fueron a Nueva York, pero ellos estuvieron un tiempo allí y mi mamá nació en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, y creo que estaban en Manhattan. Yo creo que sí, Manhattan. Y por lo menos 3 tíos que yo tengo también nacieron allá. Solamente hay uno que nació en Puerto Rico, pero ellos estuvieron en Nueva York bien poco. Yo creo que lo más que pudieron haber estado allí fueron 5 o 6 años, porque ellos regresaron a Puerto Rico y, o sea, mi mamá se crió en Puerto Rico, pero nació en Nueva York. O sea, que es bien interesante. Yo debería como que dedicarle un episodio a eso. ¿A qué se debe ese éxodo masivo de puertorriqueños hacia la ciudad de Nueva York en esa década? Obviamente tiene una respuesta compleja, pero... No, bueno, por lo menos ese flujo migratorio en la década del 40 y del 50 estuvo bien vinculado al tema de proyectos de industrialización acá en Puerto Rico, dependiente, ¿no? Industrialización dependiente del capital extranjero. Entonces, claro, no había capacidad, digamos, si uno mira las cifras, por ejemplo, de participación laboral desde la década del 40 y las cifras del desempleo, te das cuenta que los empleos en la industria que se iban creando jamás y nunca compensaban por la pérdida de los empleos en la agricultura. Así que a la medida en que se abandonaba la agricultura, en que colapsaba todo el sector agrícola, la industria no podía absorber ese golpe. Entonces el gobierno colonial, no podía absorber ese golpe a la industria según se estaba haciendo, ¿no? No es que esa no era la única forma posible de hacer un programa de industrialización, pero la forma en que se estaba haciendo, con importación de capital extranjero, pues sobraba población, ¿no? En ese sentido. Y pues organizaron ese éxodo. O sea, eso fue promovido y organizado en buena medida por el gobierno colonial, la caderela del Estado Libre Asociado, y el gobierno de Estados Unidos, obviamente, que lo promovió y ayudó a que se consolidara. Así que hay razones de peso, ¿no? Bastante concretas que lo hicieron posible, que lo hicieron viable en esas décadas de 40 al 60. Y con todo y eso, jamás y nunca pudieron bajar del desempleo a menos de, qué sé yo, a menos del 12, 11%. O sea que Es a un pesar de la desastre. migración, que hubo, Sí. no fue un proyecto de industrialización exitosa. Así que eso explica en parte Y, el éxodo migratorio, con la contradicción, ¿no? Para el gobierno de Estados Unidos y para el mismo gobierno de Lela, ¿no? El gobierno colonial, de que allá también pues, se fortalecen grupos de protesta puertorriqueños, grupos independentistas, grupos de izquierda, como el que vamos por excelencia, como el que vamos a discutir hoy, que son las FARC.
La FARC la vamos a discutir porque ambos reconocemos que cuando se trata de clandestinaje, la organización por excelencia o la organización que todo el mundo reconoce y recuerda, pues son los macheteros. Pero hay toda una red de organizaciones clandestinas pro independencia que se desarrolla no exclusivamente en la diáspora, a pesar de que muchas de estas sí fueron de participación exclusiva en los Estados Unidos, pero que tenían participación y que también deben ser recordados. ¿De dónde sale tu interés específicamente por la FARC? Bueno, lo mismo que dice, fíjate, esta mañana yo pensaba, ¿no? En cuanto a cuáles son las organizaciones clandestinas, los movimientos armados en Puerto Rico que más han trascendido, ¿no? Que más se recuerdan y por qué. Y pues definitivamente los macheteros, yo creo que por lo menos acá en el archipiélago, quizás en Estados Unidos mismo, es la que más se recuerda. Pero en términos de importancia histórica, ¿no? De qué fue lo que hizo posible que surgieran los macheteros después, y pensando en términos generales, yo me atrevería a decir que definitivamente la FARC debería ocupar un lugar ahí. O sea, si yo fuera a pensar en tres organizaciones principales o importantes en el desarrollo de la lucha armada, ¿no? En la segunda mitad del siglo XX en Puerto Rico, yo tendría que empezar por el Movimiento por Independencia, que posteriormente se convierte en Partido Socialista Puertorriqueño en el 71, que fue una organización pública, pero que clandestinamente también trabajaron. Por una época eso se hizo a través de los Comandos Armados de Liberación, que lo han tocado antes aquí en el programa, que fue un brazo armado de la organización hasta el 72. Después siguen actuando el PCP sin utilizar esas siglas. Posteriormente, en el 74 se fundan las FARC, que ahora entraremos en la importancia de ello. Y los macheteros, ¿no? Que salen a la luz pública en el 78, pero sabemos que se vienen organizando desde mucho antes, por lo menos 10 años antes. Y las FARC son importantes, primero porque si uno fuera a comparar, ¿no? En términos de cuántas acciones, en términos numéricos, ¿no? Aunque eso no determina la importancia de una organización necesariamente, fueron la más prolífica, la que más acciones armadas llevaron allá, en Estados Unidos. Ellos no actuaron en Puerto Rico. Número dos, se organizan principalmente por puertorriqueños que habían nacido o se habían criado en Estados Unidos. Es un detalle muy importante, lo podemos discutir más a fondo ahorita. O sea, surge de verdad completamente, principalmente de puertorriqueños que cuya experiencia política y cultural y de vida había sido en las comunidades pues, marginadas de puertorriqueños y puertorriqueñas en Estados Unidos, principalmente Nueva York y Chicago. Y número tres, un detalle que yo hasta ahora no lo he visto mencionado, no se discute, pero las FARC tuvieron toda una propuesta estratégica importantísima para el movimiento independentista en general y para los grupos clandestinos. Ellos proponían la unificación de los grupos armados que había en esa época, que ya podremos explicar un poquito mejor el contexto, ¿no? De cuáles eran los grupos que había, pero ellos proponen su unificación y que se consolidara en una estructura de dos frentes. De hecho, que por eso es que el artículo que te comenté ahorita, yo lo llamé Abriendo el Segundo Frente. Eso es una cita del primer comunicado de ellos. Ellos se consideraban el segundo frente. Entendían que debía haber una organización única, valga la redundancia, cuyo primer frente fuera en Puerto Rico, ¿no? Las organizaciones clandestinas consolidadas en Puerto Rico, y un segundo frente, una retaguardia en Estados Unidos, que pues ya habían empezado ellos en el 74. Eso por un lado. También proponían la unificación de los grupos públicos. Entendían y proponían que pues, las organizaciones públicas del independentismo y la izquierda en esa época debían unirse en un Frente de Liberación Nacional que sirviera principalmente como apoyo político y logístico a la lucha armada. Determinar la lucha armada como el método principal de lucha y volcarse sobre eso. O sea, tenían una propuesta bien compleja, muy ambiciosa, y creó mucho debate en Puerto Rico. De ahí la importancia de ellos. Ellos con su accionar y con sus propuestas políticas desde Estados Unidos terminan influyendo en muchas instancias en los debates dentro de la izquierda y independentismo en Puerto Rico, en el archipiélago. O sea que fue un ejemplo de una influencia o de un impacto desde allá hacia acá, bien fuerte. O sea que fue una organización muy importante en ese sentido, y me parece que hasta ahora pues no se le ha dado la atención, ¿no? En términos de investigación. Eso pues tiene sus razones, ¿no? Es un tema potencialmente delicado en términos de seguridad, pero bueno, de eso podemos hablar ahorita. Pero sí, me parece que definitivamente si uno habla de los macheteros como la más reconocida, la FARC debería comenzar a ubicarse, ¿no? Bien cerquita, por ahí en esa posición. Ok, déjame enfocar algo, porque la gente usualmente tiende a hacer la correlación entre independentismo e izquierda, y no siempre es el caso. Hay gente de derecha que son independentistas. ¿No habían organizaciones de derecha? Que fíjate, bueno, vamos a
entrar un poquito, eso es una buena forma de entrarle al contexto, ¿no? En el cual se desenvolvían las FARC y en esa relación entre organizaciones en el archipiélago y en la diáspora, ¿no? En Estados Unidos, de puertorriqueños en Estados Unidos. Como te había comentado ahorita, ¿no? Constante ir y venir de población de un lugar a otro, pues mantenía esos vínculos cercanos en términos organizativos en toda América Latina, incluyendo a Puerto Rico. Yo creo que a partir de la Revolución Cubana, pero ya durante la década del 50, ¿no? De mediados se iba dando una tendencia a una vinculación entre la lucha antiimperialista y la lucha progresista de izquierda, socialista en algunos casos. O sea que a nivel regional, no solamente en Puerto Rico, se va produciendo como que una fusión entre esas dos tendencias. En Puerto Rico, pues eso inevitablemente pues, significa que el independentismo se va moviendo progresivamente más y más hacia la izquierda, o sea, pensando en la independencia no simplemente como un deseo abstracto de libertad jurídica, exclusivamente cultural, sino también pues libertad ¿no? Para construir un sistema socioeconómico más justo, y eventualmente eso lleva a posiciones más cercanas a la izquierda. En Puerto Rico ese proceso se ha conocido, se describe, ¿no? Se conoció en esa época ya y se le sigue describiendo como la nueva lucha de independencia, que es la correspondencia, digamos, latinoamericana, ¿no? De la nueva izquierda o la izquierda revolucionaria que surge en todo el continente, con la Revolución Cubana tal vez como el ejemplo catalítico más importante, pero antes de eso hubo cosas como el proceso revolucionario en Bolivia, que se recuerda poco, pero igualmente fue importante. Así que es una tendencia regional. Y eso quiere decir que definitivamente a partir de la década del 50, sobre todo en los 60 y 70, la izquierda hegemoniza en el pensamiento antiimperialista en América Latina. Y en Puerto Rico pues también, a tal punto que, digo, me podría equivocar, pero yo no recuerdo ningún grupo, ninguna organización independentista de corte derechista, conservador, importante en Puerto Rico para esa época. Lo más tal vez moderado, tal vez que podrías decir, El PIB. o reformista, pues sí, el Partido Independentista Puertorriqueño, que inclusive ellos, durante la década del 60 y a principios de los 70, tienen un acercamiento al socialismo y se cantan como socialistas democráticos, y eso es todo un proceso. Y Exacto. obviamente, pues en Estados Unidos también hay un proceso de radicalización también. Obviamente es una realidad muy distinta, pero los debates que ocurren en el archipiélago influyen sobre las posiciones que van tomando los grupos puertorriqueños en la metrópoli y también lo que va ocurriendo allá. O sea, piensa que para los 60 están al palo, por ejemplo, las Panteras Negras, los Black Panthers, y eso tiene mucha influencia en Los cómo John los Lords. puertorriqueños tienen mucha influencia en cómo los mismos Young Lords se organizan, ¿no? Los Young Lords se habían organizado inicialmente como una ganga en Chicago, por cierto, no en Nueva York, en el 59, y ya para el 68 pues se radicalizan y se asumen, ¿no? Como una organización cada vez más política, de izquierda también, o sea, abiertamente socialista, podríamos decir. Sí, pero hay algo que me gustaría puntualizar porque hablas del PIB con una tendencia socialdemócrata y no es lo mismo socialdemocracia a socialismo entendido desde el crisol marxista, porque la gente lo confunde. Y de hecho yo puedo ver, todavía tengo que buscar a alguien para hablar de esto a profundidad, pero yo lo que he podido ver es que el marxismo apropia el socialismo. O sea, lo que he podido ver es, ok, socialismo es marxismo-leninismo. Como que hay una apropiación de lo que es el socialismo, una imposición de cómo se debe entender el socialismo. Y yo creo que eso es importante aclararlo, porque a lo largo de la historia el término socialismo ha tenido diferentes manifestaciones. Sí. O sea, que hablar de socialista, qué sé yo, que a finales del siglo XIX en Alemania no es lo mismo que hablar de un socialista hoy en día en algún país latinoamericano. No es la misma cosa. Bueno, mira, si para explicar eso a través del tema que estamos bregando, dar un ejemplo Sí. concreto. Bueno, ciertamente el socialismo, ¿no? En términos filosóficos es previo, anterior al mismo Karl Marx. No hay una pretensión de decir que lo crearon, ¿no? Marx y Federico Engels. Definitivamente son los que lo sistematizan y los que le dan una coherencia conceptual, me parece a mí, pero es previo. Ahora, en cuanto al caso puertorriqueño y en cuanto a esa diferenciación, ¿qué podría significar eso? Un grupo, por compararte, ¿no? En la década del 70, el Partido Socialista Puertorriqueño y el Partido Independentista Puertorriqueño. ¿Cuál era la diferencia entre los dos? Si los dos, por lo menos a principios de la década, se consideraban socialistas a su manera. Pues bueno, en el caso del PCP, pues había una visión, una concepción de cómo se iba a lograr la independencia que era revolucionaria, vis a vis, ¿no? En comparación con el PIB, que tal vez pensaba que era posible, era viable de alguna manera algún tipo de opción negociada con Estados Unidos,
que en esa época pues se veía cada vez más complicado porque estaba, por ejemplo, las constantes intervenciones, ¿no?, de Estados Unidos en la región, la intolerancia hacia gobiernos progresistas, el golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile en el 73. Entonces, si bien ambos eran socialistas, por lo menos el PSP, traerlo de nuevo al caso puertorriqueño, entendían que eso no se iba a lograr a través de reformas hechas en el marco del gobierno de Puerto Rico, sino que requería algún tipo de levantamiento, algún tipo de revolución. Y eso pues podía tomar muchas formas, había muchas formas de organizarlo, pero me parece que esa era la diferencia principal en ese momento. Quizás había una meta, una utopía parecida, pero había distintas teorías de cómo se podía llegar ahí. Sí, eso yo lo conversé con Ángel Agosto hace poco y él me dio específicamente todo ese, vamos a decir, rundown de cómo fueron las negociaciones entre el PSP. Mentira, el MPI, que todavía no se había convertido en el PSP, que estaba tratando de buscar una vía, una negociación, una participación electoral en conjunto con el PIB, y cómo eso falla y cómo después pues ellos forman su propio partido y también incorporan el elemento clandestino que viene siendo los CAL. Sí, ya eso yo lo toqué, pero sí, en un futuro a mí me gustaría hablar de la evolución del socialismo a través del tiempo. Fíjate, y es un detalle importante que acabas de mencionar ahí, con lo que te tiene que haber comentado Ángel Agosto. Y es que eso es una buena forma para hacer esa aclaración. Una organización revolucionaria no necesariamente arma de clandestina. Por ejemplo, el PSP actuaba públicamente y sabemos que tenía también un brazo armado de clandestino, pero había otras organizaciones que partían de la premisa de que hacía falta organizar algún tipo de revolución, pero no necesariamente estaban volcadas sobre el trabajo armado de clandestino. Pero eso es una diferencia importante. No necesariamente revolucionario no equivale a que estás trabajando activamente sobre la lucha armada, pero sí por lo menos partes de la premisa de que las reformas no van a bastar o que no son posibles sencillamente por las circunstancias determinadas. Bueno, yo no sé que tú sepas de el nacionalismo de Pedro Albizu Campos. Yo voy a traer a dos muchachos tercerposicionistas para... ¿Cómo? Pero no, luego tendré que ver eso, a ver. Sí, pero yo voy a hacer un episodio sobre eso porque la persona que tú dijiste que afirma un lazo fascista es el libro este de Ferrau. Correcto. Que creo que todavía es presidente de la UPR, ¿no? No, renunció hace poco. ¿Verdad? Okay. Había caído en desgracia. Pero él es una de esas personas que dice eso. Entonces yo hablando con estos dos muchachos albizuistas, ellos me dicen que ellos tampoco están de acuerdo con esa conclusión de Ferrer, porque ellos dicen que no hubo necesariamente una influencia del falangismo español sobre Albizu, que lo que hubo más bien fue un paralelismo de ideas. Unas ideas que se compartían, pero que esto no necesariamente significa que yo estoy tomando de beber de las ideas ideológicas de la falange española. O sea, podemos coincidir en muchas cosas, eso no me hace. ¿Me entiendes lo que te digo? Sí, no, mira, y realmente digo, no quisiera entrar muy de lleno en esto, ¿no? Claro. Pero realmente me parece que también ofuscarse, como hace alguna gente, ¿no?, en tratar de ubicar a Albizu Campos como un fascista, como un falangista, o de alguna manera como un movimiento nacionalismo, ¿no?, puertorriqueño, como algo paralelo al fascismo. Primero que eso viene de las calumnias que lanzaban los mismos norteamericanos en esa época. De ahí es que viene, me parece, inicialmente este orden de ataque. Ignora, por ejemplo, el apoyo estadounidense activo a fascistas de verdad en América Latina y en el Caribe, como Rafael Leónidas Trujillo, digamos, en esa época. Eso por un lado. Por otro, me parece que hablar de comparar, ¿no?, buscar algún tipo de vínculo o de nexo entre el nacionalismo puertorriqueño y el fascismo, el falangismo en España o en Italia, ¿no?, la gente de Mussolini, me parece que es ignorar el contexto, ignorar la realidad colonial de Puerto Rico, ignorar que estamos en el Caribe, en América Latina, no en Europa, no en un país imperialista. Y hay una relación bien estrecha entre el fascismo y el imperialismo. Puerto Rico era una colonia y las luchas que se estaban desarrollando acá y el contenido social y político no era muy distinto a las que se daban en otras partes de la región, en Centroamérica, por ejemplo. Me parece que habría más parecido, más paralelo, por ejemplo, en el caso de un Sandino en Nicaragua que en Franco, en España. Pero, de nuevo, eso es otro costal. Exacto, y eso también es debatible. Si el mismo Franco era falangista, porque el falangismo es desarrollado por este muchacho, Primo de Rivera. José Antonio Primo de Rivera. Correcto. Bueno, vamos a entrar a la FALN, Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. Volviendo a ello, bueno, estamos hablando ahorita de los Young Lords, por ejemplo, ¿no? Me parece que es el primer ejemplo, ¿no?, de ese tipo de organización puertorriqueña creada ya
principalmente por puertorriqueños criados, nacidos en muchos casos, en las ciudades de Estados Unidos. Como te comenté, pues se fundan en Chicago originalmente, luego tienen presencia en la ciudad de Nueva York. Y hay un detalle bien importante que tiene que ver con lo que mencionaste al principio, y es de la vinculación o de los lazos, ¿no?, entre puertorriqueños y otros grupos nacionales y otras minorías, y con los mexicanos específicamente. Mucha gente no sabe que el logotipo de los Lords lo crea un mexicano, una persona de origen mexicano realmente, que Saldes Rivero me parece que se llamaba, que participaba con los Lords en Chicago. Y eso va a ser importante porque, primero, que la forma en que se organizan, por ejemplo, las Panteras Negras allá, obviamente irradian con su ejemplo a cómo los puertorriqueños se van a concebir, cómo se van a ir organizando. También entran en contacto, por ejemplo, con otro grupo hispano importante, ¿no?, latinoamericano importante en Estados Unidos, que son los mexicanos. Y ese vínculo particularmente va a ser bien importante para las FARC, que van a tener unos lazos de solidaridad, ¿no?, operativos y de todo tipo, bien fuerte con grupos mexicanos en ambos lados de la frontera, tanto en Estados Unidos como en México. Así es que William Morales termina en México eventualmente. Así que, bueno, te comentaba ahorita que el vínculo constante con el archipiélago, ¿no?, el flujo constante de población de un lugar a otro era importante porque pues eso mantenía el vínculo organizativo. Y eso es importante porque, por ejemplo, muchos grupos, por lo menos los primeros grupos clandestinos que se van a fundar en puertorriqueños en Estados Unidos. El primero posiblemente fue el Movimiento Independentista Revolucionario en Armas, el MIRA, que sé que lo han discutido acá antes también. Pues se funda inicialmente a raíz de una escisión, de una ruptura dentro del movimiento por independencia. Ahí hay gente como Filiberto Ojeda Ríos, el más conocido, pero también otros como Roberto Todd y Narciso Rabel, y toda una serie de gente dentro del MPI que en Puerto Rico y también en su misión, le decían misión a los comités, en Cuba, en La Habana, tienen una serie de diferencias con la dirección y se dividen. Y bueno, mucha de la gente que termina saliéndose del MPI en esa época, pues tenía conocimiento militar, formación militar. Pero el mapa no antecede al Mira. El mapa antecede al Mira, y es un detalle importante. Voy a ir al mapa cuando termine de comentarte del Mira. Sí lo antecede, Ok. sí lo antecede. Pero lo importante acá, lo que quería señalarte era que a raíz de que se fundan, ¿no?, el Mira en Puerto Rico, pues también se organizan posteriormente en Estados Unidos. O sea, el MIRA opera tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, pero es una organización que se funda esencialmente acá, en Puerto Rico, a raíz de debates que ocurren principalmente acá. La FAN, bueno, no la FAN, la Furia, que se van a fundar como para el 70, y ese antecesor realmente inmediato de la FAN, va a ser importante porque va a ser la primera organización que se funda principalmente allá. O sea, la primera organización armada y clandestina puertorriqueña que se funda principalmente con puertorriqueños nacidos y criados allá. Esa es la Furia. Así que ahí tenemos un ejemplo de cómo empiezan a tomar más la iniciativa a la comunidad puertorriqueña allá en Estados Unidos. El mapa es interesante porque, a ver, te decía ahorita que el Partido Nacionalista había tenido juntas, ¿no?, en la ciudad de Nueva York, había tenido representación, pero en todo el siglo XX, desde el Partido Nacionalista, por ejemplo, la perspectiva, digamos, organizativa, la función que muchos de estos grupos y sus secciones en Estados Unidos veían era auxiliar de alguna manera, apoyar la lucha en el archipiélago. Por ejemplo, el Partido Nacionalista se sabe que durante la década del 30, los 40 y los 50, era una de las formas en que se conseguían armas. Y eso pues está documentado, hay envíos de armas de Estados Unidos a Puerto Rico, de los nacionalistas. Y para la década del 50 y el 60 se va a fundar allá un grupo bien importante que tampoco ha sido estudiado, un grupo público, el Movimiento Libertador, dirigido por Pelegrín García. Pelegrín García había sido un nacionalista acá en Puerto Rico y fue un dirigente estudiantil en la huelga del 48, en la huelga del 48 de la Universidad de Puerto Rico, acá en Río Piedra, junto a Maribra, Jorge Luis Landín y otra serie de personas que después se iban a destacar. Pelegrín García se muda a Nueva York, es oriundo de Cabo Rojo, y la perspectiva era la misma. Él desde ahí en Nueva York, pues se parece mucho a lo que hacían los independentistas puertorriqueños y cubanos a final del siglo XIX. Enviaba armas, organizaba apoyo para la lucha revolucionaria en Cuba, ¿no?, la revolución cubana que está en marcha a final de los 50, que triunfan en el 59. Igualmente inicia una política también de conseguir apoyo para intentar armar a grupos en Puerto Rico. Y entonces, pues bueno, aunque la primera organización que sale públicamente con comunicado actuando son los Comandos Armados de Liberación en el 68, el mapa no llega a salir, pero sí tanto el mapa como una serie de grupos y de intentos que hubo para esa época que como que no llegaron a cobrar identidad organizativa porque como que no llegaron a despegar, pues eran frutos de gestiones que se iban haciendo coordinadas, ¿no?, entre Puerto Rico y Estados Unidos. Por ejemplo, el mapa
se sabe que recibió recibió gente, recibió dinero y recibió armas canalizadas por Pelegrín García y el Movimiento Libertador en Estados Unidos. Eso, fíjate, el mapa, que para quien no sepa, es el Movimiento Armado Puertorriqueño Auténtico, un grupo que la policía interviene en el 6-4 en Puerto Rico, en el pueblo de Moca, en Barrio Rocha. Los intervienen ahí, se suscita un tiroteo en una zona boscosa, cerca de una cueva aparentemente, y matan a un combatiente, Eduardo Soto Almería se llamaba. Y es una historia trágica y triste, porque es un grupo que había sido intervenido por la policía desde principios de la década, o sea, desde principios de los 60. Habían informantes dentro de esa organización, o sea, que pudieron haberlos arrestado en cualquier momento, de cualquier manera. Sin embargo, se optó por un enfrentamiento de ese tipo, una emboscada similar un poquito, la que ocurrió posteriormente en el Cerro Maravilla, en el 7-8. Pero el mapa es importante en ese sentido también, porque es un ejemplo, ¿no?, de cómo los grupos en Estados Unidos, por lo menos hasta la fundación de los Furia, posteriormente de la FARC, parece que vieron su función, digamos, su compromiso con la lucha revolucionaria en Puerto Rico, más bien como que de apoyo, enviar recursos y personas para acá, y no necesariamente comenzar acciones, idea de allá. Por ejemplo, sí, el Partido Nacionalista en dos momentos puntuales hizo cosas allá, ¿no? Como sabemos, en el 50, durante la insurrección de nacionalista que en Puerto Rico, pues hay un ataque, ¿no?, en la Casa Blair, que era la residencia temporal del presidente, de Truman, y ahí pues cae el combate de Griselio Torresola, Oscar Collazo cae preso, lo condenan a muerte, la silla eléctrica, después se le conmuta esa pena. Y luego en el 54, pues el ataque al Congreso, ¿no?, que todo el mundo conoce, famosamente Lolita Lebrón, Cancel Miranda, Andrés Figueroa Cordero, Irving Flores, que bueno, hacen esas actividades puntuales, pero hay un giro evidente a partir de que aparece el MIRA en Estados Unidos. Ahí es que comienzan formalmente a hacer actividades, acciones armadas dentro de Estados Unidos de una manera sistemática, y por ahí van a seguir. Está el MIRA, el Movimiento Independentista Revolucionario en Armas, que mencionamos ahorita. Posteriormente también se funda otra cosa llamada Resistencia Puertorriqueña Griselio. Van el nombre de Griselio de nuevo por ese combatiente nacionalista que cayó muerto en el 50, Griselio Torresola, cae muerto en el ataque a la Casa Blair. Y luego sale el Furia, el Frente Unido Revolucionario Independentista Armado. Así que pues esas tres organizaciones que operan entre el 69 y el 72, 73, Furia es la última, son las que comienzan como tal a llevar a cabo acciones armadas en Estados Unidos. ¿Te está gustando este podcast? Si es así, suscríbete para no perderte ningún episodio nuevo. Sigue a Archipiélago Histórico en las redes sociales y visita archipiélagohistórico.com para más contenido exclusivo. No olvides dejar un buen review si te gusta el podcast y compartirlo con amigos y familiares. Gracias por tu apoyo y por ser parte de esta comunidad. De vuelta al episodio. Y eso es un cambio importante, ¿no? Una evolución importante, porque hasta ese entonces, como te dije, parece que se concentró más bien como que en apoyo a la lucha en el archipiélago. Ok, Una iniciativa. puedo hacer un pequeño paréntesis porque hablas de una cooperación entre mexicanos Sí. en los Estados Unidos y los puertorriqueños de la diáspora. ¿Por qué peleaban los mexicanos y contra qué? Bueno, eso variaría según la organización. Ok. Variaría según la organización. La gente con la que eventualmente cooperan y colaboran las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, la FARC, su horizonte, ¿no?, estratégico, la meta de ellos era la reunificación socialista de México. ¿Qué quiere decir eso? Reunificar la República Mexicana, los Estados Unidos de México, con los estados que habían sido ocupados, invadidos por Estados Unidos. ¡Wow! Durante la guerra de 1800, la década del 40, de los 1800, ¿no? ¡Wow! En el 48, a través del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Ajá. Entonces, pues había organizaciones, no todo el movimiento mexicano chicano en Estados Unidos, pero había un sector importante que abogaba por la reunificación de esas tierras con México en el contexto de un México socialista. O sea que es complejito, pero Wow. es una historia bien interesante. Vamos a llegar ahí. Con esa es la gente que la FARC ¡Diablo! terminan colaborando. Pero, Ajá. como te digo, es una posición que se desarrolla principalmente durante la década del 70. La realidad es que, bueno, ya desde, obviamente, la presencia mexicana en Estados Unidos
también algo bastante viejo. En muchos sentidos la frontera les cruzó a ellos, ¿no? Como se dice en la consigna, a raíz de esa guerra de ocupación de Estados Unidos en la década de 1840, y se dio un proceso en muchos de esos estados del suroeste no muy distinto en esencia a lo que fue la ocupación de terreno hacia los indígenas. O sea, hubo toda una serie de desplazamientos, de ofensivas culturales, de desposesión contra esa población. O sea que para la época ya en que empiezan a surgir, ¿no?, estos grupos activistas puertorriqueños, los John Lords, otros, el mismo Movimiento por Independencia, el PCP, tienen una seccional en Estados Unidos, hay otros también. Hay una población mexicana fuerte en Estados Unidos, marginada, como otra minoría, otro grupo, y entran en contacto por diferentes cosas, luchas sociales básicas, ¿no? Mejora de infraestructura, exigencias de educación, derechos humanos básicos, ¿no? Lucha por el reconocimiento. O sea que en esos términos entran en colaboración, en contacto en esa época. También con los indígenas, con los nativos americanos, con los negros, los afroamericanos también. O sea, entran en diálogo y en colaboración. Y se retroalimentan de muchas maneras. Me acabas de dar una idea para un episodio en futuro, porque yo quiero ver. Sí, sí. O sea, ya de por sí yo quería hacer un episodio sobre la guerra entre Estados Unidos y México en el siglo XIX, pero este ángulo yo no lo conocía, de que hubieran organizaciones con esa idea en mente. Eso es fantástico. Sí. No, de hecho, si quieres podemos empezar a hablar de eso, de cómo se da ese vínculo, ¿no? Porque me parece que es uno de los elementos más importantes de la FARC, las alianzas que propusieron con los grupos en Puerto Rico, que no necesariamente se dieron, pero las que sí se dieron en Estados Unidos. Así que, por ejemplo, para que tengamos una idea, ¿no? La FARC, su primer comunicado aparece el 2774. Ahí la fecha es importante porque un día antes justamente había ocurrido una actividad bien importante en la ciudad de Nueva York, que fue el Día Nacional de Solidaridad con la Independencia de Puerto Rico, que eso lo había convocado el Partido Socialista Puertorriqueño, que era en ese momento, me parece a mí, la organización independentista y socialista más fuerte, más importante en Puerto Rico, junto con el PIB. Ellos pues tienen una seccional en Estados Unidos que está activa en varias ciudades. Obviamente se corresponde con la presencia puertorriqueña, así que lo más fuerte va a estar en Nueva York, pero también están en California, por ejemplo, tan lejos como allá. Ellos pues logran organizar una actividad multitudinaria en el Madison Square Garden y lo llenan a capacidad, más de 20,000 personas. Y ahí pues va a todo tipo de personas, a todo tipo de, o sea, representantes, ¿no?, de diferentes sectores de la sociedad norteamericana en apoyo a la independencia, algo bastante amplio. Y justamente el día antes, la FARC pues, eligen ese día para hacer una serie de bombardeos en la zona de Wall Street, sobre todo, en Nueva York, y anuncian su existencia. Ahí pues tiran el comunicado y ahí es que anuncian, ¿no?, que están abriendo un segundo frente, le llaman, en la lucha por la independencia de Puerto Rico. Importantemente, ¿no?, hacen algún tipo de alusión al comunicado, diciendo algo así como que, bueno, como decíamos desde el año 1969 que nos empezamos a organizar, o sea, que ya te están reconociendo o haciendo referencia a que ya había unos antecedentes del año 69. ¿Y cuál es ese antecedente? Pues no era el MIRA, según me dicen en algunas entrevistas, no era ese movimiento, ¿no?, que se fundó tanto en Puerto Rico y hasta en Estados Unidos, sino fue ese grupo llamado Resistencia Puertorriqueña Griselio, que actuó solamente en Estados Unidos y posteriormente evoluciona, ¿no?, se convierte en ese Furia que comentaste y luego evolucionan a ser la FARC. ¿Qué hacía esa gente y qué tipo de actividad llevaban a cabo? Principalmente cosas similares a las que se hacen en Puerto Rico. Para que nos hagamos una idea, los comandos armados de liberación aquí en Puerto Rico y el MIRA también, lo que hacía, una de las actividades, ¿no?, de las tácticas más comunes era la quema de comercio estadounidense, y eso se hacía pues con bombas incendiarias, no explosivas necesariamente. Ponían bombas incendiarias cerca de objetos flamables, diseñadas para que deflagraran durante la noche y quemar comercio. Y había pues todo un objetivo estratégico detrás de ese tipo de actividades. En Nueva York pues van haciendo actividades similares, muy parecidas en sus métodos, o sea que eso te da una idea también de que probablemente había algún tipo de colaboración o definitivamente transmisión de conocimientos de gente de diferentes organizaciones, porque las tácticas eran bien parecidas de una organización a otra, aunque eran cosas distintas, no es que era la misma gente. Pero por lo menos las FARC, aunque hacen también actividades así, pues comienzan sí a utilizar material más explosivo directamente y causan un impacto. O sea, las FARC se fundan en el 74, como te digo, comienzan a actuar públicamente en esa época y en pocos años, por lo menos el FBI, la prensa norteamericana, se refiere a ellos como una organización terrorista, palabras de ellos, más importante y más peligrosa en Estados Unidos.
O sea, tienen un impacto mucho más grande que el que podrían tener los grupos en el archipiélago inclusive, con la misma dinámica, ¿no? De que obviamente una bomba que revienta en Nueva York pues hace más ruido que una que revienta en San Juan. Algo así decían los irlandeses, ¿no? Y el ejército republicano irlandés. Ahora, ¿cómo se va dando ese vínculo con los mexicanos y con otros grupos en Estados Unidos? Bueno, desde el principio las FAN entienden y lo dicen en sus comunicados, sus primeras acciones, que piensan incorporar, ¿no?, a los sectores oprimidos de la sociedad norteamericana, entiéndase principalmente afroamericanos, indígenas, hablan de mexicanos chicanos y hablan de la población blanca pobre, trabajadora, que quieren incorporarlo como aliados, ¿no?, estratégicos de la lucha por la independencia y quieren que apoyen de alguna manera. Ahora, no queda muy claro cómo eso ocurriría. Ahora, aquí hay un detalle bien importante que me parece a mí que para estudiar a la FAN, y es que pues, era un grupo clandestino, era un grupo armado y clandestino. Significa que su oportunidad de comunicarse con la población, con el público en general, es relativamente limitada, es principalmente a través de sus comunicados y sus actividades armadas. Ahora bien, una serie de grupos que operan en la legalidad van a ayudar a que la FAN difunda su mensaje y se van a hacer eco de sus propuestas. Por ejemplo, en Puerto Rico, una organización que fue muy importante en esa época, aunque era relativamente pequeña, ¿no?, en comparación con el PCP, pero va a tener un rol muy importante para los grupos clandestinos que surgen a partir pues, de mediados de la década del 70, es la Liga Socialista Puertorriqueña, dirigida por Juan Antonio Corregel, que venía, ¿no?, del nacionalismo de la década del 30 y del 40. La Liga Socialista abraza por completo a los grupos clandestinos, o sea, los apoya por completo, principalmente a las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, y se hace eco de la propuesta estratégica de unificación que ellos lanzan, ¿no? Y son bien importantes en desarrollarla. Eso en Puerto Rico. Disculpa, Una pregunta. porque me acabas de hacer pensar en algo. Me hablas de mediados de la década de los 70, Sí, Liga Socialista. sí. Todavía Juan Antonio Correa estaba en el panorama. Yo sé que esto se sale un poco pero me hace considerar algo que previamente no había considerado. ¿Por qué la Liga Socialista por qué no cooperó con el PSP? Bueno, Si eran habían socialistas. diferencias. Obviamente, ¿no?, si fuera así de sencillo, obviamente hay diferencias ideológicas, digamos, para que se hagan una idea, ¿no?, sobre la Liga Socialista, porque inicialmente es interesante, la Liga Socialista surge en el año 64 de un grupo previo llamado Acción Patriótica Unitaria, APU. Y ese grupo fue a su vez cercano al movimiento pro independencia. La gran diferencia, por lo menos inicialmente, luego se complejiza y son más grandes, ¿no?, pero el tema electoral. El movimiento pro independencia tiene una posición ante las elecciones donde ellos no necesariamente iban a participar. De hecho, las boicotearon activamente para el 64 principalmente. Pero era un asunto táctico, o sea, lo veían como un asunto a decidirse según el momento, no como un asunto de principio necesariamente, como sí lo vieron algunas personas de la Acción Patriótica Unitaria, de la APU, y posteriormente la Liga Socialista Puertorriqueña. O sea, que el tema electoral me parece que es fundamental para entender parte de esa diferencia. Luego hay otras cosas, pero por lo menos ahí hay un detalle importante. Y por lo menos la Liga Socialista Puertorriqueña, digamos, Corregel muere en el 85. Esos últimos 10 años, ¿no?, de la vida política de Corregel, que es toda, ¿no?, hasta su último día estuvo activo políticamente. ¿Cuándo murió él? En el 85, a principios del 85. Esos últimos 10 años fueron completamente dedicados, bueno, obviamente a la Liga Socialista, pero sí a promover la lucha armada y apoyar a las organizaciones clandestinas que se iban desarrollando a partir de mediados de la década del 70 en Puerto Rico y principalmente a las FAN. O sea, había una afinidad bien grande entre Juan Antonio Corregel, la Liga Socialista y la FAN. Eso de nuevo, de los grupos en Puerto Rico que apoyaban a la FAN y que se hicieron eco de su propuesta de unidad y que ayudan a desarrollarla, ¿no? Ahora, en Estados Unidos se funda otra organización llamada Movimiento de Liberación Nacional en el año 77. Y es muy importante porque es una organización que es binacional. Es una organización compuesta por una comisión puertorriqueña y una comisión chicano-mexicana. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, ¿cómo se da ese junte entre puertorriqueños y mexicanos chicanos? A mí me parece que hay un espacio que luego el FBI va a hurgar bastante en tratar de investigarlo, pero que está ahí y que se ha escrito sobre él antes. Y es que a principios de la década del 70 se creó una cosa llamada la Comisión Nacional de Asuntos Hispanos en la Iglesia Episcopal en Estados Unidos. Y pues fue un grupo, me imagino que muy inspirado, ¿no?, con todo el tema de la teología de liberación, que también impactó a la iglesia protestante de alguna manera, ¿no? La idea de
de posiciones progresistas, ¿no? Y militancia comunitaria progresista dentro del seno de la iglesia, de las iglesias. Y ahí pues se funda esa comisión con el objetivo de apoyar económicamente con fondos de la iglesia episcopal toda una serie de iniciativas comunitarias en diferentes estados en Estados Unidos y también en Puerto Rico. Y en esa comisión, que está compuesta por representantes de diferentes estados, que a su vez son líderes comunitarios, hay hombres y mujeres ahí se conoce mucha gente que eventualmente va a estar vinculada al Movimiento de Liberación Nacional y algunos de ellos y de ellas a la FAN. Entonces, por ejemplo, por ponerle algunos nombres, bueno, ahí por ejemplo van a estar presentes Ricardo Romero y María Cueto, que son dos chicanos, mexicanos, de la zona de Colorado y Nuevo México. Me parece que María Cueto era de Nuevo México, que posteriormente van a ir presa por desobedecer al gran jurado, por negarse a entregar información sobre las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, y fueron parte del Movimiento de Liberación Nacional. El FBI siempre intentó tratar de buscar algún tipo de vínculo orgánico entre el MLN y la FARC. Nunca pudieron dar con ellos, pero su impresión era que había algún tipo de vínculo entre el MLN, la FARC y la Liga en Puerto Rico. Pero bueno, se crea ese Movimiento de Liberación Nacional principalmente pues, para dos cosas, porque entendían, o sea, llegaron al convencimiento a raíz de las experiencias compartidas, ¿no? En esa comisión de asuntos hispanos y otros espacios que se dieron a raíz de esos encuentros, que bueno, eran dos de los grupos hispanos latinoamericanos más importantes dentro de Estados Unidos. ¿Por qué no unir fuerzas? Y así que pues de ahí se empiezan a dar conversaciones y se fundan en el 77 también como apoyo a los presos y presas que empiezan a caer por desobediencia, por desacato al gran jurado. Como les comenté, o sea, las FARC comienzan a actuar bastante activamente a partir del 74. La policía y el FBI no dan con ellos. ¿Y qué empiezan a hacer? Empiezan a atacar, a someterle citaciones al gran jurado a personas que los apoyaban públicamente. Empiezan a citar personas, a pedirles que hablaran. Eso no funciona. Pues la gente, como esto funciona, es que cuando te cita el gran jurado, si tú te niegas a declarar, te niegas a hablar, no pueden acusarte porque técnicamente no hay evidencia para llevarte a algún tipo de juicio. Pero sí pueden encerrarte, darte un desacato civil o criminal y encerrarte por el resto de duración de ese gran jurado. Así que tú podías estar preso o presa, bien arbitrariamente, por espacio de 6 meses, 18 meses y así. Entonces, para apoyar a esa gente, darle apoyo a esos chicanos, mexicanos y puertorriqueños que iban cayendo presos por el gran jurado, se funda esta organización pública, el Movimiento de Liberación Nacional, para darle apoyo a ellos y promover la propuesta unidad de la FARC. O sea, el MLN se va a hacer eco por completo de la propuesta estratégica de la FARC, de que los grupos públicos debían unificarse, de promover la unidad entre el grupo clandestino en Puerto Rico, y pues hacen propaganda a favor de la FARC y de esta organización. Así que pues para estudiar a la FARC, me parece a mí que no solamente hay que leerse los comunicados, no solamente hay que revisar las acciones que hicieron, también hay que investigar y habría que revisar con mucho cuidado las publicaciones y las actividades de los grupos públicos que las apoyaron. Okay. Principalmente eso, el MLN como un grupo binacional, ¿no? De mexicanos y puertorriqueños en Estados Unidos, y la Liga Socialista en Puerto Rico. Y a su vez, esos grupos, esas organizaciones van creando grupos de apoyo en torno a ellas para diferentes cosas. Pero así es que se va dando ese junte entre puertorriqueños y mexicanos. Entonces, pues el MLN, en términos programáticos, va a apoyar el apoyo a la lucha armada en Puerto Rico y el apoyo a la lucha armada también en México. Ellos son los que desarrollan, no ellos solamente, pero es importante en este caso, desarrollan la tesis de la reunificación socialista de México. Y pues proponen la reunificación de los estados del suroeste con un México también socialista, ¿no? O sea, que también buscan alianzas con grupos revolucionarios en México, al otro lado de la frontera. O sea que es una búsqueda de alianza en varias direcciones. No, pero detalle, te voy a ser bien honesto, me parece tan ambicioso que es absurdo. No se queda ahí. O sea, no sé si absurdo, pero ambicioso definitivamente. Sí, es absurdo porque... No es solamente eso. Aguanta para que vea. También estaban las alianzas con República de Nueva África, que era una organización que había surgido en torno al Ejército de Liberación Negra, el Black Liberation Army en Estados Unidos, y que también a su vez planteaban la creación de un estado independiente en el sur de Estados Unidos. Esto es importante porque lo que se está planteando, y Juan Antonio Corregel lo va a articular
también acá en Puerto Rico a través de la Liga Socialista, inclusive en columnas que él publicaba en diferentes medios. El Nuevo Día, inclusive, el periódico principal de Puerto Rico, le publicaba columnas a Juan Antonio Corregel. Y él discutía estas cosas ahí. Juan Antonio Corregel, y no solamente él, planteaba que que la alianza estratégica, ¿no? La alianza revolucionaria que debía plantearse el independentismo puertorriqueño hacia finales de la década del 70 y principios de la década del 80 era aliarse con diferentes grupos nacionales dentro de Norteamérica. Tiéndase tanto con los mexicanos, que por la reunificación socialista de México, con los indígenas en Estados Unidos, a favor de sus reclamos por las tierras, y con los afroamericanos de la República de Nueva África, que también tienen un reclamo de tierra en el sur de Estados Unidos. O sea que lo que se estaba buscando era básicamente destruir el Estado federal. O sea que le llamaban a Estados Unidos una cárcel de pueblos, que incluía pues no solamente a Puerto Rico como una colonia externa, sino a estos pueblos que tanto en el caso de los mexicanos, cuyas tierras habían sido robadas a raíz de aquella guerra en el siglo XIX, los indígenas, cuyas tierras fueron pues también arrasadas, robadas durante la expansión hacia el oeste, como en este caso pues ciertos grupos del movimiento negro que tenían ese reclamo también de secesión en el sur de Estados Unidos. Pues entre esa combinación se fue articulando toda una propuesta estratégica bien interesante, bien ambiciosa definitivamente, pero que planteaba la lucha pues no desperdigada ni atomizada, ¿no? De los puertorriqueños contra el gobierno colonial en Puerto Rico y contra el gobierno estadounidense, de los chicanos y mexicanos por lo mismo, los que aspiraban a eso por lo menos, y los negros por lo mismo, los afroamericanos, sino que unir fuerzas y dirigirlas contra el Estado federal. O sea, que era un cambio de ruta bien interesante para continuar la lucha independentista por otros medios, ¿no? Uniendo fuerzas con estos otros sectores en Estados Unidos. Y eso me parece a mí que es de lo más interesante en el caso de la FARC, que ellos van, o sea, por su contacto con estos grupos en Estados Unidos, van a desarrollar toda esta propuesta estratégica. Nada, yo simplemente digo que es absurdo pensar que no solamente vamos a hacer una revolución socialista mexicana, sino que nos vamos a ir en contra del ejército norteamericano y los vamos a quitar los estados que eran parte de México anteriormente. Eso es tan ambicioso que raya en lo absurdo porque es que no es realista. Sería interesante que invitara algún día eso va a pasar. A algún activista mexicano, chicano ahí, a ver cuál es el estatus, ¿no? De esa propuesta actualmente. Yo no creo que exista. Definitivamente, lo importante es que para ese momento histórico, ¿no? Hablamos mediados de la década del 70, sí había un sector del movimiento chicano mexicano que la proponía, la defendía, y con esa gente que las FARC van a hacer alianza. Así que pues eso es otra particularidad importante de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, que es que si bien los grupos en Puerto Rico, a la izquierda en Puerto Rico, el independentismo en Puerto Rico, como buena parte, ¿no?, de la izquierda latinoamericana, tenía como que esta idea ambiciosa también, estratégica de unidad latinoamericana, o sea, esta aspiración a una Latinoamérica unida y socialista. Obviamente la FARC y los grupos puertorriqueños en Estados Unidos van a simpatizar con esa idea, pero ¿cómo uno implementa eso desde Estados Unidos? Por ejemplo, en Puerto Rico no necesariamente llegó a haber alguna coordinación táctica. Sí hubo, obviamente, contacto, hubo relaciones, ¿no?, entre grupos revolucionarios puertorriqueños y otras partes del continente, en América Latina, pero no necesariamente una vinculación operativa de actuar juntos activamente, ¿no? En Estados Unidos pues sí se va a dar esa vinculación, esa coordinación, pero dirigida, ¿no?, en contra del gobierno federal. Ok, dos cosas. ¿Cuáles son las figuras principales de las FARC y por qué poner bombas? ¿Qué es lo que ellos pensaban que eso lograba? Bueno, mira, en cuanto a las figuras principales de la FARC, obviamente como una organización clandestina, por definición, pues no tienen dirigentes públicos, a diferencia, por ejemplo, digamos, qué sé yo, los Comandos Armados de Liberación en Puerto Rico, que había una figura mítica que firmaba los comunicados, que era Alfonso Veal, que hoy en día todo el mundo sabe, quienes lean sobre el tema es público, que representaba un comando central en su conjunto, y mucha gente se lo atribuye a Juan Maribrá y otras personas. En el caso de la FARC no hay tal cosa como portavoces. Ahora, lo que sí vamos a tener eventualmente son las personas que van cayendo presas. Porque, por un lado, hablé ahorita de las personas que cayeron presas por desacato al gran jurado. Esa gente no se les pudo probar nada. Una de esas gente se reconoce ni se les puede acusar de ser miembros de la FARC. Pero ahora, ya cuando se empiezan a identificar personas como vinculadas a la organización,
Es en el 76 que hay una intervención policíaca en Chicago y dan con una casa de seguridad de la organización. En noviembre del 76, aparentemente fue porque parece que un ratero, algún pillo, trató de meterse a una casa que no estaba, parece que bien asegurada. Eso es lo que plantea el FBI, por lo menos, de cómo dieron con ella. Entran en esa casa de seguridad, una persona roba de ahí material, no, armas, se lleva dinamita y otras cosas y empieza a venderlas en las calles de Chicago. O sea, un deambulante o algo así, un ratero. Y así es que la policía se da cuenta de que hay una casa de seguridad. Dan con ella a raíz de ese intento de robo, aparentemente. Revisan esa casa y ahí pues identifican a varias personas. Entonces se van clandestinas. 4 personas, principalmente que ya conocemos, Carlos López Rivera, que fue un prisionero político que estuvo más de 30 años preso. Lo identifican a raíz de esa casa. Identifican a Carlos Alberto Torres, identifican a Lucy Rodríguez, Idaluz Rodríguez y Aide Beltrán. Ahí pues 4 personas que se van clandestinas, o sea, eran personas que tenían vida pública en la ciudad de Chicago, eran activistas. A raíz de esa intervención en esa casa se les identifica y se van clandestinos. Así que por varios años esas van a ser como que las caras de la FARC de alguna manera, o que el FBI entendía que pertenecían a la FARC, y eso va a ser así hasta que se empiecen a dar arrestos de la organización. El FBI nunca pudo, digamos, meter informantes dentro del grupo, nunca pudieron como quedar con ellos a través de sus acciones, o sea, nunca hubo una actividad, una acción que ellos hicieran que necesariamente les condujera hacia el grupo, sino que hubo una serie de circunstancias, carambola, como decimos acá, que permiten que el FBI se acerque. Está esa, en el 76, y luego en el 80 caen 11 personas, que ya pues son más caras, ¿no? 4 de abril del 80, en la ciudad de Evanston, en Illinois, en ese estado, arrestan a 11 personas. Te lo puedo mencionar acá porque varios y varias de ellas, es interesante que la gente tenga como una idea de la proporción también de hombres y mujeres. 4 de abril del 80 arrestan, mira, a Alicia Rodríguez, Idaluz Rodríguez, eran hermanas, Luis Rosa, Carlos Alberto Torres, Alfredo Méndez, Carmen Valentín, Lizama Escobar, Dircia Pagán, Adolfo Mato, Ricardo Jiménez y Aide Beltrán. Así ¿Cuál es el Escobar este? Elizama Escobar, que tal vez ese nombre lo he escuchado antes. Sí, porque fue pintor, fue un pintor bastante reconocido en Puerto Rico también. O sea, él sale de la cárcel en el 99, esa es otra historia, y pues se reincorpora a la sociedad y pues ya él era artista y sigue siéndolo. Lo fue durante la cárcel también, obviamente, siguió pintando allá. ¿Por ahí todavía? No, murió recientemente, digo, en los últimos 4 o 5 años atrás aproximadamente que murió. Así que esas van a ser las figuras principales de la FARC. Y aquí hay otra cosa bien importante de ellos y que los distingue de lo que ocurría en Puerto Rico. Y es que ellos se declaran prisioneros de guerra cuando los arrestan. Y eso tal vez se vincula con la pregunta que me hiciste de por qué participaban de la lucha armada y por qué ponían bombas. Cuando arrestan a estas personas, a los 11 en el 80, posteriormente hay otros arrestos también, se declaran prisioneros de guerra. ¿Había escuchado de ese término antes? Sí, Filiberto Ojeda Ríos es célebre por haberse considerado tal cosa. No, fíjate, no, él no se declaró como prisionero de guerra. Hay un detalle, no. Eso ocurrió, eso fue todo un debate en Puerto Rico. Un ejemplo de cómo los debates que empezaron a darse en Estados Unidos influyeron acá en Puerto Rico. Uh-huh. Ellos planteaban, la Fuerza Armada de Liberación Nacional, 2 cosas. Número 1, se acogían a la tesis de la nulidad del Tratado de París que había desarrollado el Partido Nacionalista en la década del 30 y Pedro Albizu Campos, que él decía y argumentaban, ¿no? Recordemos que Pedro Albizu Campos era abogado, una mente brillante jurídica. Planteaban que la invasión de Puerto Rico había sido un acto ilegal. Y como tal, lo que existía, ¿no? No le daban legitimidad al gobierno colonial que se fundaba a raíz de esa ocupación y que lo existía a partir de entonces era un estado de guerra, de beligerancia entre Estados Unidos y Puerto Rico. Ahora, eso por un lado. Por otro, para la Segunda Guerra Mundial, posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, se firman los tratados de la Convención de Ginebra, que regula los conflictos armados, ¿no? A nivel internacional, lo que pretende por lo menos regularlo y exige garantías y reconocimiento para los prisioneros de guerra, personas que caen presas o capturadas como parte de una lucha de independencia o una lucha de liberación nacional. Y es la razón por la que eso se firma, ¿no? ¿Verdad? Después de la Segunda Guerra Mundial es porque recordemos que después de esa guerra toman auge las luchas de liberación nacional y anticoloniales en todo el mundo, principalmente en África y Asia. Y esa gente pues empieza a sentarse en las Naciones Unidas y en otros organismos internacionales.
y exigen reconocimiento y garantía para otras personas que están en ese proceso. Así que las FARC, por un lado, heredan la posición nacionalista de la nulidad del Tratado de París y se niegan a reconocer la autoridad del gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico, y también pues se allanan a las disposiciones de la Comisión de Ginebra y plantean que son prisioneros de guerra. ¿Qué significa eso? Pues no, simplemente un asunto retórico, ¿no? No es que se asumen políticamente así y ya, es que no van a participar del proceso judicial. No reconocen la autoridad de los tribunales sobre ellos y sobre ella, y exigen ser tratados por un tribunal internacional, o sea, no en Estados Unidos. Para darte una idea, yo tengo por aquí una frase de una de las prisioneras de guerra, cuando la capturan, ¿no? Por ejemplo, mira, Carmen Valentín, que es una de las personas que cae el 4 de abril del 80, cuando la llevan ante un juez allí en el estado de Illinois, dice: afirmo aquí hoy, 28 de abril de 1980, frente a mi comunidad y de frente al enemigo de mi pueblo, que amplios sectores del pueblo puertorriqueño están librando una guerra de liberación nacional por la independencia de Puerto Rico, desde que nuestro país fue conquistado militarmente por el ejército de Estados Unidos en 1998. Por ejemplo, otra de las arrestadas dijo algo similar antes de negarse, ¿no? De negarse a participar. Dijo, Lucy Rodríguez: debido a la condición colonial de Puerto Rico, reafirmo mi creencia de que esto es un procedimiento ilegal y que esta corte no tiene jurisdicción sobre mí. Esta corte es parte integral del aparato colonial que sirve para mantener el colonialismo en Puerto Rico, y estoy aquí en contra de mi voluntad y exijo que me lleven a un campamento militar hasta que pueda ser llevada a una corte internacional o a un país neutral para ser juzgada ante un jurado de mis pares. De lo contrario, exijo mi liberación incondicional. En estos momentos exijo ser llevada de vuelta a mi celda. Así que es un planteamiento bien importante, porque va a tener consecuencias. Si no se defendían, y de hecho no se defendieron en términos jurídicos en los tribunales, obviamente la fiscalía y los jueces podían hacer fiesta e impusieron condenas bastante largas a esos presos y a esas presas. Y ese va a ser un debate bien importante que va a abarcar al resto del independentismo, porque entonces eso va a obligar a la gente en Puerto Rico también, a las organizaciones en Puerto Rico, a discutir esa posición, esa postura. O sea, porque aquí en Puerto Rico, ya para el año 76, empiezan a surgir grupos clandestinos también. Los macheteros, por ejemplo, se fundan para esa fecha. La realidad es que ya entre 77 y 78 hay por lo menos 4 organizaciones operando. Para darle repaso, ¿no? A quienes no conozcan de este tema todavía, porque tú lo has discutido ya en el programa antes, en otro episodio. Entre 76 y 78 surgen en Puerto Rico, pues primero están los macheteros, que el nombre completo, la sopa de letras, era Partido Revolucionario de los Trabajadores Puertorriqueños, Ejército Popular Boricua, PRTP, EPB, machetero. Surgen las Fuerzas Armadas de Resistencia Popular, la FARC. Surge la Organización de Voluntarios por la Revolución Puertorriqueña, y están los Comandos Revolucionarios del Pueblo. O sea, esas 4 organizaciones. Y la FARC, que ya se habían fundado en el 74 en Estados Unidos. En la medida en que van cayendo personas presas vinculadas a estos grupos en Puerto Rico, pues también va a surgir el debate, ¿no?, de qué se hace. Y en Puerto Rico esa posición no tuvo eco necesariamente. No tuvo eco. Es importante porque la primera persona que se va a declarar prisionero de guerra y que se acoge a toda esa visión y con todo lo que eso implica, ¿no?, de no defenderse, no reconocer la autoridad y no plantear defensa legal y jurídica, va a ser primero William Morales Correa, que fue la persona de la que hablamos ahorita. Una historia interesante, vamos a mencionarla, a discutirlo ahorita, porque eso es un caso bien interesante, bien complicado. Y también en Puerto Rico, posteriormente, ya para el año 79, Ángel Rodríguez Cristóbal, que era un militante de la Liga Socialista Puertorriqueña. El segundo, era parte de la comisión política, era una figura de liderazgo más importante después de Juan Antonio Corregel. A él lo arrestan en Vieques en una protesta que no era una acción armada, era una protesta contra la presencia de la Marina de Guerra de Estados Unidos en Vieques, junto con otras personas, y él se acoge a esa posición de prisionero de guerra. En su caso, no porque fue arrestado combatiendo, sino porque fue arrestado por autoridades militares, lo arresta personal de la Marina, y se acoge a esa posición. Claro, lo mandan a la cárcel, primero en Puerto Rico, posteriormente en Estados Unidos, donde lo matan, posteriormente allí en la cárcel de Tallahassee, en el estado de la Florida. Entonces, posteriormente a eso, hay otras personas que asumen esa posición en Estados Unidos, y son gente bien importante para el movimiento independentista, sobre todo para el movimiento independentista en Estados Unidos, que son los presos y presas nacionalistas. Me refiero aquí a la gente que participó sobre todo en la acción en el Congreso, en el 54, Rafael Cáncer Miranda, Lolita Lebrón, Andrés Figueroa Cordero, Irving Flores. Ellos, aunque se habían defendido inicialmente en los tribunales, ¿no?, ellos participan del proceso judicial en la década del 50, cuando los cogen y los arrestan y los enjuician. En el 78,
aproximadamente, ellos dan por concluida sus gestiones de exigir excarcelación a través de los tribunales y se acogen a la posición de prisionero de guerra. Así que pues ahí hay 3 ejemplos concretos de instancias donde se ejerce, ¿no?, esa posición, pero no tiene mucha trascendencia en ese momento. Número 1, en el caso de Guillermo Morales, William Morales, porque se escapa en menos de un año. Así que pues no tuvo mucho impacto su posición, porque de qué vale que te declares con prisionero de guerra. O sea, no generó debate público necesariamente porque duró poco preso, porque se escapó eventualmente. En el caso de Ángel de Cristóbal, pues fue asesinado en la cárcel. Así que, y de todos modos, la condena de él, su sentencia era corta, relativamente eran como 6 meses lo que tenía que cumplir. Y en el caso de los nacionalistas que participaron en la acción en el Congreso, se declaran prisioneros de guerra, pero muy pronto, ya en el 79, a un año y pico tal vez de haber asumido esa posición, son excarcelados por el presidente Jimmy Carter. Así que pues no tuvo mucha trascendencia esa posición. Eso realmente comienza a generar debate y se hace relevante a raíz del 80 con el arresto de estas 11 personas en Evanston, en Illinois, que se declaran así mismo ya en ese momento pues combatientes de la FARC y se niegan a reconocer la autoridad del gobierno de Estados Unidos. Y posteriormente otras personas, porque ya para el 81, por ejemplo, arrestan a otra persona, Oscar López Rivera, y posteriormente en 83 arrestan a otras 4 personas de la FARC y también se declaran prisioneros de guerra. Y eso pues genera debate en Puerto Rico. Entonces, por ejemplo, grupos de apoyo que organizan las campañas a favor de los prisioneros y las prisioneras, que no eran solamente de la FARC, también había gente de los macheteros que iban arrestando y demás, pues se generan debates en Puerto Rico planteando, bueno, ¿reconocemos esta posición o no la reconocemos? O sea, que crea bastante discusión. Y de nuevo, o sea, un ejemplo de cómo desde Estados Unidos, desde los debates que se van dando allá, las posiciones que van tomando allá, pues tienen repercusiones sobre el resto del movimiento en el archipiélago. Así que... Ok, ¿por qué ponían bombas? ¿Cuál era el propósito de eso? Bueno, participaban de la lucha armada en esa época como parte, bueno, de contexto general. Yo creo que, fíjate, tengo acá me gustaría empezar a responderte esa pregunta también con una frase de una de las presas de la FARC, Alejandrina Torres, que ella la arrestan en el año 83 en Chicago. Y en su alocución, en su comentario final a la corte, que a mí personalmente me parece uno de los documentos más fuertes que he podido leer sobre este tema. Dice, el gobierno de los Estados Unidos me llama terrorista porque estoy dispuesta a participar de la lucha armada para liberar a mi nación. Sin embargo, si fuera una mercenaria que pelea junto a los contras en Nicaragua, el presidente Reagan me llamaría una luchadora por la libertad. Claramente, el problema no es cómo estoy luchando, sino por qué estoy luchando y contra quién. Así que ahí hay un ejemplo. Tal vez para entrarle al tema del debate sobre si eso era terrorismo o no era terrorismo, lo que hacían a la FARC, tal vez sería interesante discutir la acción más controversial de ellos y que generó más debate en Puerto Rico también. Y es la acción en la Taberna Frances, en Nueva York, que ocurre el 24-25 de enero de 75. Para resumir lo que pasó ese día y después entrar a los antecedentes, ¿no? Y entender un poquito la dinámica de qué es terrorismo y qué no es terrorismo. Pues ese día se coloca una bomba en un restaurante en la zona de Wall Street, donde se reconoce como un lugar de participación, ¿no? de asistencia de una clientela vinculada a ese mundo financiero, de gente de clase alta generalmente, y las FARC eligen ese lugar para colocar una bomba, digamos, podríamos decir una bomba en un ambiente controlado, y esa bomba revienta al mediodía y ahí mueren 4 personas, y hay bastantes heridos y heridas. Ahora, ¿por qué se hace? Porque se hace, ellos en el comunicado plantean una cosa, y es que lo hacen en represalia por un acto terrorista que hubo acá en Puerto Rico el 11 de enero de 1975. Y como antecedente, pues, para explicar eso, aquí en Mayagüez, el día 11 de enero de 75, había un meeting bastante multitudinario del Partido Socialista en la ciudad. Ese es el día de Eugenio María de Hostos, entonces pues celebraban actividades en todos los 11 de enero, también era el día de la fundación del NPI, así que hacían actividades anualmente en esa fecha, muchas veces en Mayagüez. Y ese día, grupos de la contrarrevolución cubana, y posteriormente sabemos que estaban vinculados de alguna manera también a la CIA en Puerto Rico,
colocan una bomba en la plaza de Mayagüez y matan a 2 personas, poco antes de empezar el mitin, y hieren a muchas otras más. Entonces, claro, nadie fue preso, nadie fue enjuiciado, nadie fue de alguna manera responsabilizado por esa actividad. Y la FAN, como represalia, y esto fue muy debatido, pero por represalia por esa acción, pues colocan esta bomba allá, en ese restaurante, como una respuesta directa, de alguna manera, ¿no? A que no hicieran actividades similares así en Puerto Rico. Y es importante porque la mayoría de las actividades, hasta ese momento, tanto de la FAN, que apenas empezaba para el 75, como de otros grupos en Puerto Rico, habían sido dirigidas principalmente contra la propiedad. Y había todo un planteamiento de causarle pérdidas millonarias, ¿no? al capital norteamericano en Puerto Rico y a sus empresas matrices en Estados Unidos. La FARC, pues de alguna manera rompen esa tradición con esta actividad. Y el PCP mismo, ¿no? O sea, que no es una organización pacifista necesariamente, les llamó terroristas. El PCP condenó esa acción. Y en primera plana de Claridad, que era el periódico del partido, lo acusa directamente de terrorista esa acción, esa actividad particular, y pues le rechazan, ¿no? Con todo un planteamiento de cómo hacer la lucha armada de una forma distinta. El PCP planteaba, por ejemplo, que la lucha revolucionaria no requería, a ver si recuerdo la frase exacta, decía, parafraseando algo así, como que los revolucionarios no responden a la matanza a mansalva de inocentes con otra matanza a mansalva de otros inocentes. Eso decía el PCP en su comunicación. Y fue todo un debate en ese momento. Obviamente la FARC se reafirmaron en su posición 2 o 3 meses después de esa actividad, en un comunicado. Dijeron, bueno, es que desde nuestra primera intervención advertimos a Estados Unidos que cualquier ataque contra nuestra población pues iba a ser respondido de alguna manera. Así que pues se reafirmaron en ese momento, ¿no? Y no, el balance, ¿no? Si hubo un debate interno a raíz de esa acción que fue muy controversial, parece que fue de alguna manera favorable a la acción. Entonces, bueno, ¿por qué llevar a cabo acciones armadas en Estados Unidos? ¿Por qué participar de lucha armada? Pues bueno, yo creo que posiblemente viendo las circunstancias en el periodo y viendo las actividades del gobierno norteamericano en otras partes del mundo, no solamente dentro de su propia frontera, pues no es precisamente un gobierno pacífico. O sea, participaba activamente de un genocidio básicamente en ese momento en Vietnam. Todavía se estaba llevando a cabo la guerra contra el pueblo vietnamita. Participaban de acciones violentas e intervenciones contra otros movimientos progresistas y revolucionarios en América Latina. Favorecían abiertamente, financiaban, apoyaban políticamente y logísticamente a dictaduras en el continente y a grupos contrainsurgentes. O como en Puerto Rico, por ejemplo, se sabe que muchos de sus agentes y de sus aliados aquí participaban de la represión encubierta y violenta, ¿no? Contra el independentismo y el movimiento obrero y la izquierda en Puerto Rico. Así que pues no era un asunto de en qué dirección tú vas a enfocar la violencia. Así que más o menos por ahí es que posiblemente te lo habrían argumentado en esa época. Yo quiero hacer un episodio. Definitivamente. Fue un asunto bastante controversial en su momento. Y no era un debate, lo del PCP lo mencioné, porque eso es para que la gente vea que no era un debate entre pacifismo y uso de la violencia necesariamente, sino que dentro de las mismas organizaciones que favorecían la lucha armada, de alguna manera, pues había debates de cómo llevarla a cabo. Y ese es el caso, y ese es el fundamento de la crítica, por ejemplo, del PCP y de ese atentado en particular. Ok, pero tú empiezas ese escrito hablando de esta persona, William. Sí. Que confecciona una bomba, la bomba explota, el tipo se queda sin brazo y con todo eso escapa de un hospital, de un tercer piso, una jodienda así. O sea, ¿qué pasó ahí? No, mira, la historia de William me parece muy, muy interesante porque ilustra muchas cosas de la FARC. También ilustra las alianzas que habían logrado establecer en Estados Unidos, ¿no? Bueno, vamos a contar la historia de William. William es un puertorriqueño que nace allá, nace en Estados Unidos, esto es importante, como muchos otros de los militantes y las militantes de la FARC, nacido allá o criado allá, se integra a los grupos independentistas, al activismo puertorriqueño en la ciudad de Nueva York, él es de allí particularmente. Y bueno, en algún momento de la década del 70, él dice que en el 75, en una entrevista, yo creo que debe haber sido un poquito antes posiblemente, se integra a la Fuerza Armada de Liberación Nacional. Y en algún momento del camino él se especializa como técnico de explosivos. Es la verdad. Y él mismo lo reconoce eventualmente en las entrevistas que le hacen. ¿Qué ocurre? Para darte la fecha exacta, a mí me gusta, yo tengo por aquí una cronología, yo soy fan de las cronologías. Esto fue el 12 de julio de 78. Estaba en una casa de seguridad
allí en Nueva York, está preparando un explosivo. Ese explosivo revienta, hay un error, algo ocurrió. Le revienta las manos, le revienta parte de la cara y pues, obviamente queda vivo, por lo menos. O sea, pierde la conciencia por algún tiempo. Cuando despierta, todavía no ha llegado la policía. Se da cuenta que no tiene mano. ¿Y cuál es su primera reacción? Lo primero que hace, pues empieza a destruir documentos. Así, sin mano, él con sus muñones, y esto lo dice en su memoria, porque él tiene unas memorias publicadas, Wow. agarra todos los documentos que puede de la organización que había ahí y empieza a llevarlo al inodoro, a tratar de bajarlo. Y hay todo, hay imágenes, ¿no?, del lugar en la explosión y hay pues imágenes claras, ¿no?, de la sangre llegando desde la sala hacia la parte del baño, intentando destruir esos documentos. Y hace otra cosa, y es que no tenía manos, con su boca él abre la manilla de la estufa, porque pensaba, bueno, la policía va a llegar, probablemente van a llegar disparando, o sea, tenía razones para pensarlo, o sea, habían asesinado a Fred Hampton, por ejemplo, de las Panteras Negras recientemente, para ese entonces. Ok. O sea, no había razones para dudar de que la policía iba a entrar disparando. Si entraban disparando, pues él iba a morir, pero eso iba a llevar también a ellos. Porque de nuevo, había abierto el gas con la boca, con lo que le quedaba de boca. Bueno, llegan a ambulancia, lo arrestan, la policía se queda con sus dedos, no se los unen de vuelta en el hospital, se los quedan como evidencia. Eso fue todo Pero un asunto después de los abogados. eso es Bueno, posible, pegarlos para atrás y que funcionen, o es estético. posiblemente, no se sabe, o sea, honestamente no tengo conocimiento como que Ok, médico para decirte si hubiera sido posible o no, pero sí fue una denuncia en el momento ok, ok, que se ajá. hizo de que los dedos pudieron haber sido llevados mínimamente al hospital para intentar hacer algún tipo de procedimiento Ok, y la policía se negó a hacerlo. Obviamente, pues, cuando se dan cuenta de qué es lo que está ocurriendo y quién es, ¿no? O sea, tenían cero simpatía por esta persona. Y él, pues, pues, queda en el hospital y se declara prisionero de guerra. Obviamente, él queda arrestado. Y pues lo enjuician y demás. El tema es que en el proceso de los juicios y en los meses que tiene que pasar en hospitales, en tratamiento, logra planificar una fuga. Y exactamente un año después, casi un año después, digamos, la explosión fue el 12 de julio del 78, el 21 de mayo del 79, él logra fugarse de un hospital en la ciudad de Nueva York. Había un piso del hospital que era especializado y tenía seguridad para personas que estaban encarceladas, para reos. Y él pues logra hacer un roto en la ventana metálica de su cuarto. Aparentemente lo que él plantea en su memoria es que le entregan estas pinzas que como cortan alambre, ¿no? Y él de alguna manera logra amarrárselas a los muñones, a los brazos, y empieza ahí de alguna manera a romper la ventana y pues coordina una fuga. Obviamente eso no es solamente lo que él hace ahí, sino que eso fue coordinado con la misma FAN, que crean todo un operativo afuera del hospital para esperarlo y recibirlo. Y ahí participan organizaciones de izquierdistas de Estados Unidos. Por ejemplo, estaba la Organización Comunista 19 de Mayo, que era principalmente de personas blancas, de izquierda blanca que llamaban. Participa el BLA, el Black Liberation Army, gente del Ejército de Liberación Negra, y también puertorriqueños, ¿no?, de la FARC como tal. Ya ellos tenían la señal, sabían que ese día, esa noche, él iba a lograr finalmente acabar de hacer el roto y salirse, y lo esperan abajo. Él, sin mano, como dijiste, logra amarrar una corcha de la cama y logra de alguna manera bajar varios pisos. Eran como 4 pisos que tuvo que bajar. Se cae eventualmente, ya como para segundo piso por ahí, se cae y cae encima de un aire acondicionado, aparentemente. Y nada, se fuga. Y está prófugo de la justicia estadounidense por varios años. Claro, está en Estados Unidos y por lo menos por testimonios posteriores se sabe que permaneció ahí algún tiempo, ¿no? Por lo menos en casas de seguridad de la FARC o en Nueva York o tal vez en Illinois, pero ya para el año 80, que como mencioné ahorita, pues hubo un arresto, unas caídas importantes en Estados Unidos que arrestan a 11 personas en, en, en Evanston, en Illinois. Pues parece que se complica el panorama, ¿no?, para la FARC en Estados Unidos y se toma la decisión de enviarlo a México. Entonces, ¿por qué a México? Pues porque recordemos que el MLN, que era un grupo público, una organización pública, tenía vínculos con varias organizaciones mexicanas a su vez y habían logrado contacto y acuerdo con un grupo en Chihuahua, en Juárez, cerca de la frontera, llamado Comité de Defensa Popular, que era un grupo con base muy importante en esa zona. Se dedicaban principalmente a la ocupación de terreno para población rural cerca de la ciudad, de rescate de terreno básicamente. Y esa gente pues
tiene una alianza, llegan a un acuerdo, una alianza con el MLN en Estados Unidos, especialmente con su comisión mexicana. Ellos también adoptan la posición esta de la recuperación, la reunificación de México en el contexto de un México revolucionario y socialista. Llegan a ese acuerdo, o sea, es parte de esa red, ¿no?, de solidaridades que ellos van desarrollando. O sea, que como ya había ese contacto, ya había ese vínculo, pues se hace fácil de alguna manera. Digo, fácil no era, ¿no? Que pasara todos esos estados escondidos, pero por lo menos había gente que estaba dispuesta en México a recibirlo y que tenía posibilidades, si lograban, ¿no?, todo el operativo de sacarlo de una manera segura de Estados Unidos. Y eso es lo que ocurre. Eventualmente llega a la ciudad de Chihuahua y está ahí por algún tiempo. Y esto es importante porque no es solamente el tema de William. William para ese entonces era pareja de Dircia Pagán, que también era una combatiente de la FARC, murió recientemente aquí en Puerto Rico, y ella es de las que cae el 4 de abril del 80. Ahora, ellos tenían un hijo. O sea, Dircia Pagán había tenido un hijo con William Morales, tenía 1 año aproximadamente. Obviamente, el FBI se lanzó sobre el niño, sobre la gente que lo cuidaba, y pues era presumible que iban a intentar utilizarlo, ya lo están utilizando como una ficha para presionar o a William o a Dircia, para que de alguna forma colaboraran. Así que ese niño también se saca de Estados Unidos y se lleva a Chihuahua y lo cría una familia de militantes mexicanos de ese grupo de los comités de defensa popular en Chihuahua. Y eso es una historia bien interesante, que eso a quien le interese buscar más sobre el tema puede buscar Ernesto Gómez. Hace varios años atrás le hicieron una entrevista, creo que fue en Radio Ambulante, llamado algo así como que la importancia de llamarse Ernesto, y es sobre todo este asunto, ¿no?, de una doble identidad, porque fue criado por una familia de militantes mexicanos como si fuera, ¿no?, hijo de ellos. O sea, lo criaron. Eventualmente fue que ¿Cuál es el nombre de él? Ernesto Gómez. Okay. Ernesto Gómez. Eso es una historia bien interesante y es parte, ¿no?, de esos vínculos que se trabaron entre la FARC y estos grupos mexicanos en Estados Unidos y en México también. Pues William llega ahí, a Chihuahua, en la década del 80. Entonces, ¿cómo termina vinculado eventualmente con la gente que eventualmente van a ser los zapatistas? Chihuahua está en el norte, obviamente, en la frontera, cerca de la frontera con Estados Unidos, pero esa es una organización, los comités de defensa popular, que a su vez pues está vinculada con otras organizaciones en toda la República Mexicana. Y alguien en los CDP lo pone en contacto con gente de otra organización llamada Fuerzas de Liberación Nacional, FLN, y esa gente estaban en ese momento dedicados a un proyecto a largo plazo que era de instalar un foco guerrillero en la selva Lacandona, en Chiapas. Y eso es lo que eventualmente va a explotar, ¿no?, en el 94, me parece, que es el alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Los orígenes de eso están en esa organización. Eso quien lo trabajó, hay una historiadora mexicana, Adela Cedillo, que hizo una tesis sobre la FLN particularmente y trabaja también el tema de William. Porque, bueno, ¿cómo entran en contacto? Pues a través de un vínculo con los comités de defensa popular, William decide integrarse e irse con ellos a la ciudad de Puebla inicialmente, porque él entendía que ya estaba bajo seguimiento en Chihuahua. Él entendía que había sido ubicado. Y eso es otra historia. Definitivamente los americanos, que tienen una presencia obviamente muy fuerte, muy importante, y una intervención, hay que decirlo, muy fuerte en México también, pues tenían informantes, tenían formas de investigar y sabían de los vínculos, ¿no?, entre MLN y esta organización en Chihuahua. Así que parece que ya habían logrado identificar su presencia allí. Y de hecho intentan planificar un secuestro de William. Tratan de coordinar con algunos elementos de la policía en México, una coordinación clandestina, porque era para que lo llevaran al otro lado de la frontera, pero sin papeles ni nada. O sea, no era que lo arrestaran, pero lo extraditaran, sino que intentaron darle, de hecho, le dieron armas sin número de serie a varios oficiales mexicanos, unos agentes estadounidenses, para intentar que lo secuestraran. Como la operación de Mossad en Argentina. Algo así. ¿Cómo es que se llamaba? Adolf Eichmann, creo que era. Eichmann, sí. Algo así. Pues eso es sospechoso, parece que identificó que tenía algún tipo de seguimiento, y entre eso y el haber conocido a gente de esa organización, pues él decide unirse a ellos y se va con ellos. Y ahí él se integra con ellos como instructor en explosivos. Entonces, pues participa en talleres con ellos. A todo esto, William termina de perfeccionar su español y termina de aprender español allí, en México. O sea, todavía en sus memorias, él habla de cómo en esos primeros días, esos primeros meses en Chihuahua, él todavía estaba bregando con un diccionario. O sea, todavía estaba aprendiendo
aprendiendo español. Pero ven acá, el chamaco Ernesto, Sí. ¿se fue con ellos también al sur de México o se quedó en Chihuahua? No, él se quedó en Chihuahua. Él se quedó en Chihuahua porque pues, él se entera más adelante, durante su Ok. niñez, pues, de su realidad, ¿no? De su origen. Él se queda en Chihuahua, pero pues William se va a Puebla, que es más, ¿no? más para el centro del país, y ahí pues está en una casa de seguridad de las Fuerzas de Liberación Nacional. Ahora, ¿qué ocurre? Eventualmente lo capturan allá. Y esto es un caso bien, a ver, también tiene muchos niveles. Él parece que durante su estancia, su permanencia, ¿no? Con la FLN en la ciudad de Puebla, entra en contacto nuevamente con la gente de la FARC, particularmente en la ciudad de Chicago. Está en una serie de contactos, parece que por teléfono. Entonces, él se comunica, por lo menos hay evidencia, bueno, en sus memorias. Él plantea que él entró en conversaciones con Alejandrina Torres, que es una de las combatientes que fue arrestada ese mismo año, en el 83, y leí una frase ahorita de ella. Se comunica con ella, pero ¿qué ocurre? La casa de seguridad desde la cual se hacen esas llamadas en Chicago había sido identificada por el FBI, porque uno de los 11 arrestados el 4 de abril del 80 se vira y se hace informante, se hace chota, Alfredo Méndez. Él no pudo revelar mucha información porque era nuevo relativamente en la organización y era de Chicago, no conocía de la gente de Nueva York necesariamente, pero a través de la información que él da y de cómo él orienta a las autoridades sobre cómo actuaban, ¿no? La FARC logran dar con esa casa de seguridad, logran identificar a algunas personas y logran seguirla hacia una casa de seguridad, intervienen en el teléfono y cuando se dan esos contactos desde Chicago con Puebla, identifican, ¿no? Que justamente están hablando con William, así que ubican a William en Puebla. Y entonces, ¿qué ocurre? Los contactos se daban desde una cafetería, desde un restaurante en la ciudad de Puebla. Así que ese contacto se dio 2 o 3 veces. En la tercera ocasión, pues deciden intervenir y ahí pues va la Interpol y tratan de arrestarlo. Bueno, lo arrestan, ¿no? Pero se da un tiroteo inicialmente. Se da un tiroteo y ahí muere una persona que era el que lo estaba acompañando ese día. Mario Marcos era su seudónimo. El nombre legal que tenía era Adelaido Villafranco Contreras. Todavía no estoy seguro si era un nombre real o si era una identidad falsa, asumida. Pero era un dirigente de esa organización, de las Fuerzas de Liberación Nacional Mexicana. Así que pues cae en combate defendiendo a William. Obviamente William no puede defenderse, no tiene manos, no puede disparar, pero caen heridos 2 oficiales del Interpol por el compañero Mario Marcos, que muere ahí en el enfrentamiento, y eventualmente uno de los policías muere, uno de los policías del Interpol. William pues en ese momento lo arrestan, antes de llegar al cuartel, inicialmente ahí se tira del carro, o sea que casi logra afogarse una segunda vez, pero obviamente iba a estar complicado. Y bueno, pasa a las de Caín, básicamente en el cuartel y en la cárcel. Ahí también ocurre otra tragedia, es que luego de arrestarlo a él, llegan a la casa de seguridad en Puebla. A él lo llevan. Todavía no queda claro cómo encontraron esa casa de seguridad donde él se hospedaba con estas otras personas que eran de la organización. Y versiones cruzadas. Obviamente, si ya habían identificado la llamada telefónica desde las otras llamadas, pues era posible que ya la hubieran identificado esa casa de seguridad. Alguna gente plantea, por ejemplo, esta historiadora que te comento, de la Cedillo, ella en las entrevistas que hizo allá en México, plantea que algunas personas del FNN piensan que posiblemente William, bajo tortura, quizás les llevó a la casa. Pero el tema es que los reales que llegan a la casa de seguridad esa misma tarde del arresto y ahí pues matan a otra persona en esa casa, ¿no? Se defiende. Ahí cae también otra dirigente de esa organización llamada Patricia Judith Vidrio Anguiano, que de nuevo, no sé si era un nombre falso o si era real, pero su nombre de guerra era Ruth. Así que Mario Marco y Ruth caen ese día y que eran dirigentes de esas fuerzas de liberación nacional. Y esos nombres son importantes porque posteriormente su comandante Marcos va a ser famoso, el dirigente de los zapatistas. Marcos toma ese nombre de Marcos en homenaje a Mario Marcos, que cae en combate defendiendo a William, porque había sido su mentor, básicamente, y quien lo llevó en la organización. Así que en homenaje a esa persona es que su comandante Marcos posteriormente adopta el nombre de Marcos, y aparentemente también había aprendido sus prácticas de tiro con la compañera que cae en combate ese día. Su nombre de guerra era Ruth. Y no solamente eso, hay una persona herida en esa casa de seguridad, era un joven indígena de 16, 17 años, bastante joven, que apenas estaba aprendiendo español, de hecho, según leí
en la tesis de esta compañera historiadora. Y a esa persona queda paralítica, una bala rebota en una de las paredes de la casa, queda paralítico, termina varios años en un hospital recuperándose y eventualmente las autoridades mexicanas lo llevan al sur, a la selva allá en Chiapas y lo tiran desde el helicóptero como un escarmiento a esas comunidades que se estaban organizando, ¿no? Porque sabían que había base allí. Así que como un escarmiento lo tiran desde el helicóptero. Sobrevivió aparentemente, pero esas son las ramificaciones de lo que pasó ese día, ¿no? Cuando la arrestaron. Y ese arresto de nuevo fue en el año 83. Y para darte exactamente la fecha, fue el 26 de mayo del 83. Ese es el día que lo arrestan en Puebla. Y a partir de ahí pues se da toda una campaña dentro de México por su excarcelación y porque no lo extraditen a Estados Unidos. Esta va a ser la campaña y el debate a partir de entonces. Pero él Pero termina en México, ¿no? Es que diga en termina Cuba, en ¿no? Cuba. De William. Sí, y al día de hoy está en Cuba. Okay. ¿Qué ocurre? En el año 88, realmente él estaba cumpliendo sentencia. Lo encarcelan por la muerte del policía que cayó ese día. No, el día que lo arrestan. Le acusan por el asesinato de ese oficial. Así que lo condenan a cárcel en México, condena, y eventualmente lo escarcelan antes y niegan la petición de extradición de Estados Unidos. Y ahí pues inmediatamente él sale de la cárcel, pues ya obviamente eso había sido coordinado con su red de apoyo, con otros grupos independentistas y con otros grupos en México, ¿no? Que estaban apoyando la campaña por su excarcelación y logran inmediatamente sacarlo de ahí y llevarlo a Cuba, porque existía el temor de que si permanecía en México lo iban a secuestrar o lo iban a matar. Porque, como te comenté ahorita, una vez él estaba, antes de que lo arrestaran, ¿no? En México, estando en Chihuahua, hubo un intento previo del gobierno norteamericano de secuestrarlo por cualquier medio. Mientras él estaba preso, ya cumpliendo condena ahí en México, hubo otro intento. Se sabe que Oliver North, que posteriormente fue preso con todo el escándalo de tráfico de armas, básicamente, planificó un secuestro de él en la cárcel. O sea, había todo un plan para secuestrar oficiales, para sobornar oficiales dentro de la cárcel en la que él estaba presente en México y que esa gente lograra sacarlo de la cárcel y llevárselo a Estados Unidos. O sea, había toda una serie de intentos de lograr eso. Así que inmediatamente salió de la cárcel, que cumplió su sentencia, pues se va a Cuba. Y ahí está hasta el día de hoy. Y eso es un tema candente porque todavía de vez en cuando el gobierno norteamericano en su campaña por justificar, digamos, las sanciones y el bloqueo contra Cuba, habla de cómo Cuba apoya el terrorismo, entre comillas. ¿Y a qué se refieren? Pues entre otras cosas se refieren a esto, ¿no? A que le da albergue, a que tiene, ¿no?, en su territorio a esta persona que es prófuga de la justicia norteamericana. Y a otras también, o sea, Assata Shakur, por ejemplo, que era una militante del Ejército de Liberación Negra en Estados Unidos, también logra fugarse de la cárcel en esa época, en otro operativo, y termina eventualmente en Cuba. Así que pues el gobierno norteamericano todavía pide la cabeza de estas personas. Y obviamente pues está complicado el caso. Pero esa es la historia de William Morales. O sea, todo ese tránsito por México fue posible de nuevo por las alianzas que habían establecido la FARC y el MLN en Estados Unidos con grupos chicanos allí y también pues con los grupos mexicanos al otro lado de la frontera. Yo pienso que deberías trabajar con Michael González Cruz, el doctor Michael González Cruz. Yo creo que él trabajó el tema antes. Él tiene algunas investigaciones sobre el clandestinaje y creo que ha trabajado. Él llegó a entrevistar inclusive a William Morales, me parece. ¿Oh, sí? Hace muchos años atrás. Esa entrevista está por internet. Así que él ha trabajado el tema. Ha trabajado el tema antes. Otra cosa relacionada con eso. Bueno, te comenté ahorita también que estaba el caso este de Alfredo Méndez, que había sido un informante. Y a raíz del testimonio de él, de que él se vuelca, que finalmente pueden dar con la Casa de Seguridad en Chicago y eventualmente ubicar a William. Y eso fue un caso bien interesante. Tal vez sería bueno plantearlo acá, porque se conecta con otra cosa, que es con el asesinato de Ángel Rodríguez Cristóbal, que, como les comentaba ahorita, fue asesinado en la cárcel en Tallahassee. ¿Qué ocurre? Alfredo Méndez lo arrestan el 4 de abril del 80, junto con todas estas otras personas que eran de la organización. Una vez, no se sabe todavía muy bien si fue antes o después del juicio, él comienza a colaborar con las autoridades federales y decide acogerse al programa de protección de testigos. Pero inicialmente eso no se sabe. Así que lo que ocurre inicialmente es que él desaparece de la cárcel. Él estaba preso en la cárcel de Pontiac, me parece, creo que en Wisconsin, y estaba justamente con Elizama Escobar, que lo mencionamos ahorita.
y se dan cuenta que lo desaparecen de la cárcel y bueno, ¿dónde está Alfredo Méndez? Y pues empiezan a denunciar que esta persona desaparecieron. Tienen temor de que lo hayan asesinado, que lo estén torturando de alguna manera, porque recientemente se había dado el caso de Ángel Rodríguez Cristóbal, que lo habían asesinado en la cárcel en Tallahassee, y lo quisieron hacer pasar como si fuera un suicidio. Entonces, por lo menos allí, ellos entran primero, los presos de la FARC entran en una huelga de hambre para intentar que lo produzcan, ¿no? Que presenten a Alfredo Méndez. Eventualmente la familia pide que se interrumpa la huelga de hambre, se pide un habeas corpus para que aparezca, y ahí un juez dice que él no puede producirlo, ¿no? Con un habeas corpus, porque aparentemente él se acogió al programa de defensa de protección de testigos. Y pues nadie lo cree inicialmente, o sea, nadie cree que él realmente se acogió a eso. Entonces, pues se piensa, bueno, esto es alguna forma, algún intento no sé, de cuadrar a la gente, de dividir, ¿no? De sembrar algún tipo de cizaña entre los presos y las presas. Ahora, eventualmente, ¿qué ocurre? Hay una protesta en la ciudad de Chicago, dentro de las oficinas legales de la gente asignada por la corte a su defensa legal, porque recordemos que nadie asumió defensa legal, porque no se reconocían como presos comunes. La corte sí que asignó técnicamente algunos abogados. Se presentan a las oficinas de esos abogados en la ciudad de Chicago, y ahí pues aparentemente extraen información en medio de la protesta, logran coger algunos documentos donde se evidencia algún tipo de colaboración entre Alfredo Méndez y la autoridad federal. Así que ahí es que se dan cuenta de que en efecto es cierto que están colaborando. Y eso es importante porque había un ultimátum. Los grupos clandestinos en Puerto Rico, especialmente acá en Puerto Rico, los macheteros, la Fuerza Armada de Resistencia Popular y los voluntarios, habían sacado un comunicado el 17 de junio del 81 diciendo que si no aparece va a haber consecuencias graves. Y decían en el comunicado algo así como, bueno, nosotros los responsables del ajusticiamiento, ¿no?, por el asesinato de Ángel Rodríguez Cristóbal, exigimos la aparición de Alfredo Méndez. Y si no aparece va a haber consecuencias graves. Obviamente, antes de que se cumpla el ultimátum, parece que ocurrió en efecto esta protesta en esas oficinas legales en Chicago, y parece que ahí se comprueba que en efecto pues no es que lo han desaparecido, es que realmente está colaborando, y se suspende lo que sea que se hubiera estado planificando. Pero por lo menos uno encuentra los documentos acá en Puerto Rico de las autoridades y uno se da cuenta de que están bastante preocupados y tomando medidas extraordinarias de seguridad, porque se esperaban que en la fecha en que se produjera se cumpliera el ultimátum como tal, porque iba a haber algún tipo de represalia. Porque ya había ocurrido, y esto es importante, el tema de Ángel Rodríguez Cristóbal. Él aparece muerto en una celda, en su celda, ¿no?, en Tallahassee, en el estado de la Florida. Lo quieren hacer pasar como un suicidio. Los presos hablan, los presos del penal sacan una carta abierta diciendo, mira, no fue un suicidio, escuchamos los golpes, escuchamos las palizas, escuchamos los gritos. O sea, fue asesinado, y en efecto su cadáver estaba lleno de moretones y todo lo demás. Se planteaba que había sido drogado. Cuando las autoridades entregan su cadáver a Puerto Rico, lo entregan sin sus vísceras, o sea, dificultando la posibilidad de otra autopsia acá, posiblemente encubriendo lo que había ocurrido realmente allá. Y aquí los grupos clandestinos pues deciden hacer una represalia por eso. Y ahí es que ocurre, por ejemplo, el operativo en Sabana Seca, en el 79, en diciembre del 79, donde una unidad conjunta de los macheteros con los voluntarios y la Fuerza Armada de Resistencia Popular interceptan una guagua de marinos estadounidenses que iban a una base de inteligencia en Toa Baja, y abren fuego y terminan muriendo dos ahí. Matan a dos marinos y a varios más heridos, y es en represalia por el asesinato de Ángel. Así que pues esa es la gente que somete después el ultimátum para que aparezca Alfredo Méndez. Lo que pasa es que eventualmente se enteran de que no es que lo desaparecieron, es que está colaborando. Y esa fue la única, hasta donde se sabe, ¿no?, esa fue la única persona cercana o que participó de la FARC que eventualmente colaboró y dio información. Hasta el día de hoy no se sabe qué ha sido de él. Según algunas entrevistas recientes que le han hecho algunos oficiales del FBI que llevaron el caso, dicen que se integró pues obviamente le cambiaron la identidad y lo tienen que haber mudado a otro estado. Y sugieren que está haciendo su vida. ¿Cómo que se llama eso? Eyewitness Protection, algo así. Sí, Witness Protection Program, programa de protección de testigos. Ahí fue que lo llevaron. Ok, es una historia fascinante. No, porque a todo esto hay que señalar, y el tema de la solidaridad con los mexicanos y con los chicanos no es solamente la simpatía
que pudieran sentir ellos, ¿no? En términos de que, bueno, pues queremos recuperar la tierra robada por Estados Unidos a México y queremos la reunificación. O sea, también simpatizaban, ¿no? con la lucha de los independentistas y estuvieron dispuestos a ir presos y presas. Por ejemplo, cuando el FBI comienza a arrestar gente, no arrestar gente, cuando empiezan a someter citaciones al gran jurado, muchas de las personas que terminan cumpliendo cárcel no son puertorriqueños, son mexicanos chicanos, son estadounidenses. De hecho, me parece que la cifra, yo creo que entre finales de los 70 y mediados de los 80, hubo aproximadamente 15 personas que cumplieron cárcel en Estados Unidos por desacato al gran jurado, por negarse a hablar y dar información sobre la FARC. Como 9 o 10 de esas personas no eran puertorriqueños. La mayoría eran chicanos y eran estadounidenses, que se negaron a hablar, se negaron a colaborar y asumieron por las consecuencias, estuvieron presos y presas. Así que fue una historia bien, o sea, fue un muro de silencio, ¿no? Y así que esa solidaridad tomó como diríamos, forma concreta de esa manera. ¿Qué estás trabajando ahora? Si se puede saber. Bueno, un montón de cosas. Entre ellas, también estoy preparando también un artículo justamente sobre la FARC, que va a enfocar precisamente en las alianzas que lograron establecer en Estados Unidos y de su propuesta de unidad hacia el resto del movimiento independentista. O sea, sobre eso específicamente. Hay otras cosas más así en el tintero. Mira, y hablando del tintero, coño, mano, Coabey lleva tiempo abajo. Sí, vamos a ver si estamos grabando esto, porque yo sé que esto se cocina lento, posiblemente salen un par de meses, pero estamos grabando esto en junio. No, esto sale como en 2 semanas. Bueno, estamos grabando esto en junio. Yo espero que durante el verano podamos subirlo. Que obviamente hemos estado ocupados. Ajá. Yo acá con el doctorado y Gabriel también, Gabriel Díaz Rivera también con su doctorado allá. Pero esperamos que este verano podamos solucionar el asunto. Ok. Pero sí, tenemos todo un núcleo de gente pidiéndonos que por favor lo restablezcamos. Y estamos activos acá también. Hemos hecho una serie de actividades acá en los meses recientes en Puerto Rico que tienen que ver también con la historia de la lucha armada. Hemos estado promoviendo foros con ex militantes y ex combatientes del periodo, con testimonios sobre su participación. Y eso se han grabado, pronto van a salir también en nuestras redes sociales. Así que durante el mes de verano eso va a aparecer. Estoy viendo acá si alguna otra cosa de la FARC que quisiera traerte. ¿Tienes alguna otra pregunta? No, lo que tengo... No, estaba todo bastante claro. Lo único que puedo decir es que... Y de hecho, el tema de los chicanos y de la solidaridad con los puertorriqueños, esa solidaridad también se daba hacia otros sectores de la sociedad norteamericana. Por ejemplo, para el año 73, que se da la ocupación del área de Wounded Knee, en Dakota del Sur, por indígenas estadounidenses, los chicanos también participan de esa ocupación, no solamente como combatientes, o sea, ayudan a los indígenas en las trincheras combatiendo. Bien, muchos grupos chicanos logran canalizar armas hacia los indígenas. Así que pues es una historia muy interesante y que en Puerto Rico hasta ahora, pues fíjate, no se le ha dado mucho seguimiento. Ni a las FARC generalmente, ni a toda esta historia de alianzas revolucionarias que planteaban en Estados Unidos. Yo creo que sería bueno, sí, hacer como que una recapitulación breve, por lo menos. Sí. O digamos como que ubicar un poquito a la gente, porque hablábamos ahorita al principio, cuando iniciamos el programa, de cómo los macheteros posiblemente era la más reconocida, la más fácilmente identificable hasta nuestros días, ¿no? Pero yo te planteaba que casi tan importante posiblemente fueron las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional en Estados Unidos y el PCP, el MPI anteriormente. O sea, para que nos hagamos una idea, si fuéramos a periodizar, hacer una periodización de la lucha armada en Puerto Rico, de los grupos clandestinos en Puerto Rico, definitivamente hay 2 momentos bastante distintivos, bastante diferenciados. Podríamos decir que desde el año 59 al 76, la principal organización dedicada al tema de la lucha armada, la fuerza principal en ese renglón de lucha, es el Movimiento por la Independencia y el Partido Socialista. Y aunque definitivamente hubo otros sectores paralelamente organizándose, pues sí fue la fuerza principal, y algunos de los grupos que se crearon como separaciones, como rupturas, escisiones del Movimiento por la Independencia y del PCP. Por ejemplo, el MIRA, como les comenté ahorita, había sido una escisión del Movimiento por la Independencia. Y es importante porque del MIRA, eventualmente, ahí está el núcleo que más adelante se va a transformar en los macheteros. Filiberto Ojeda Ríos por excelencia, pero también otras personas. Así que pues definitivamente en esos primeros 15, 16 años, el MPI-PCP es la principal organización armada en Puerto Rico, aunque era pues pública simultáneamente. Es un caso bien interesante que ya has tocado acá. Uh-huh. A partir de ahí, a partir de 76, ¿y por qué te digo 76? Y ya esto nos obliga a hablar un poquito de
de Puerto Rico. A raíz del 76 hay una crisis dentro del PCP, a raíz de las elecciones principalmente, o sea, o más bien estalla a partir de las elecciones del año 76, de noviembre de 76. Hay una crisis económica general que se está dando desde mediados de la década. Ha habido, por ejemplo, la introducción del programa de asistencia nutricional, transferencia directa de, de fondos para individuos. Esto de alguna manera pues busca también amortiguar las tensiones sociales. El movimiento obrero ha recibido golpes importantes a lo largo de esos años, de mediados de la década. La huelga de la Puerto Rico Cement, que yo sé que posiblemente la has tocado acá con Ángel Agosto, posiblemente la ha mencionado, es una derrota importante. Digamos que se comienza a debilitar significativamente el movimiento obrero organizado. Se derrumban también por esa fecha, se empiezan a derrumbar más bien la industria petroquímica, que era otro sector donde el PCP tenía fuerza organizada en las uniones de ese sector. O sea que se debilitan muchas de las fuerzas que habían sido importantes desde finales de los 60 hasta el principio de los 70. Por un lado, el movimiento obrero va perdiendo fuerza de organización, por el desempleo que va aumentando, por los golpes que van recibiendo justamente en la economía, los sectores donde estaba organizado, pierde fuerza organizativa, sufre golpes represivos, como con la derrota de la huelga de la Puerto Rico Cement, que fue un golpe bastante fuerte. Hay intentos de ilegalizar a la Unión Nacional de Trabajadores, que fue una unión también importante para el periodo, organizada fundamentalmente en el sector de la construcción, era bien vinculada al PCP. Le meten varios casos para intentar ilegalizarla. O sea que hay varios golpes que se sufren en ese renglón que van debilitando parte del movimiento obrero, que había sido una fuerza muy importante desde el fin de los 60 y durante los principios de los 70, mover el independentismo hacia la izquierda de alguna manera. En el caso del PCP, pues se debilita después de las elecciones, porque surgen una serie de diferencias y debates que habían estado ocultos a partir de ahí, y también por el mismo resultado electoral parece que defraudó a mucha gente, y eso es otro tema, pero definitivamente entra en crisis la organización a partir de entonces. Y eso significa que un sector importante de la organización se sale de ahí, principalmente el que tenía más entrenamiento, más formación militar, y se van integrando otras organizaciones. Ahí pues otras fuerzas van tomando protagonismo. O sea, a partir de 76, digamos que es que empiezan a surgir grupos clandestinos divididos, atomizados, que les comenté ahorita, ¿no? Los macheteros, los voluntarios, las Fuerzas Armadas de Resistencia Popular, los comandos revolucionarios del pueblo, surgen como grupos independientes, ya no parte de una estructura amplia como el PCP, no, pues, organizaciones político-militares propiamente, ya es otro panorama. O sea, que todos estos grupos clandestinos y guerrilleros pues sí surgen todos con fuerza en el año 76, entre ahí 78, pero ocurren en un contexto donde se ha debilitado, por lo menos, la principal organización revolucionaria, que hasta ese momento había sido el PCP, y también de un debilitamiento del movimiento obrero, que había sido una parte importante en la radicalización de la nueva lucha hasta ese momento. Y eso quiere decir que pues, por lo menos comiencen a tomar prominencia otras luchas sociales, más allá de la lucha estrictamente obrera y sindicales. Ahí, por ejemplo, cobra prominencia la lucha contra la Marina en Vieques, a raíz de las protestas que reinician los pescadores y la comunidad allá por esos años. Y en términos políticos, como el PCP ha entrado en crisis y comienza a dividirse de alguna manera, cobra protagonismo grupos como la Liga Socialista Puertorriqueña, que comenté ahorita, que aunque había sido y era, ¿no? Un grupo se había fundado en la década del 60 y era menor que el PCP, pues al vincularse, al apoyar abiertamente y ser parte, ¿no? Como que de un espacio político que se va creando con los grupos clandestinos, pues crece en su capacidad de influencia significativamente. Así que hay como un relevo, se podría decir, a partir del año 76, que tiene que ver con cambios estructurales en la economía de Puerto Rico, no se debilita el movimiento obrero, con crisis a nivel de las organizaciones de izquierda, la principal en ese momento por lo menos, pues el PCP entra en crisis. Y bueno, políticamente pues, también surgen otros actores, otras luchas sociales que toman prominencia y que cobran protagonismo a través también de los grupos clandestinos, porque los van a defender. Muchas de las acciones que van a llevar a cabo los grupos clandestinos a partir de entonces tienen que ver con la defensa de estas luchas sociales, la de Vieques o de Villa Sin Miedo, que ocurre a principios de los 80 y así por el estilo. O sea que hay dos momentos bien distintivos, de 69 a 76 básicamente, donde, como te digo, entiendo que el MPI-PCP es la fuerza principal, y a partir del 76 hasta el 85, donde cobran protagonismo principalmente los grupos clandestinos, me parece, en términos de la izquierda independentismo revolucionario.
Y digo hasta el 85 porque ahí va a haber una serie, va a haber una redada importante, ¿no? El 30 de agosto del 85, que me imagino que ya han discutido en otros episodios acá, que habla sobre los macheteros, donde arrestan por lo menos a la dirigencia de la organización. Y ya, pues definitivamente para esa fecha, se identificaba desde un poco antes, a partir de mediados de los 80, se identifica ya un desgaste y un decaimiento del grupo clandestino. Así que, pues definitivamente, ya a partir del 85, no es que desaparecen, hacen alguna que otra actividad, pero definitivamente no con la intensidad y consistencia de los años anteriores, ¿no? De final de los 70, principios de los 80. Tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. Bueno, wow, no, yo estoy bien contento. Eso es como que para que la gente, pues, como que sepa ubicar, ¿no? La FARC dentro de ese panorama, esa sopa de letras, porque definitivamente la FARC, pues sí, se fundan en el 74, pero van a ser una fuerza bien importante en términos políticos, bien predominante en esa segunda etapa, ¿no? De los grupos clandestinos, que es a partir de 76. Y como te digo, o sea, al plantear esa propuesta de unidad, pues eso les da un elemento muy distintivo dentro de ese movimiento amplio que se va formando. Vamos a esperar por Coabey entonces, vamos a seguir trabajando, nos mantendremos en comunicación tras bastidores. Un detalle importante, por si acaso, que aunque Coabey no está abierto, sí, es importante sí saber que hasta ahora no teníamos una sección de la FARC. Yo debo decir que, por ejemplo, muchas de las investigaciones que yo he hecho, y por si quieren investigar más y revisar más, hay un archivo digital muy bueno en Estados Unidos llamado Freedom Archives, es una página de internet, aunque también tienen sede, me parece que en California, y tienen bastantes documentos, tanto de la FARC como del MLN, que fue esta organización pública que los apoyó. Y ahí pues, pueden verificar mucha de esta información que les he comentado, o sea, que he comentado acá sobre el tema del vínculo entre los chicanos y los puertorriqueños. O sea, una mina de información. Bueno, exacto. Que a mí me encantan esos temas, me encantan esos ángulos. Y es bien interesante, fascinante el tema clandestino, a pesar de que no soy socialista ni comunista, que eso es importante que la gente lo sepa, pero soy bastante imparcial cuando se trata de estos temas y entiendo que merecen ser estudiados de una perspectiva histórica y merecen ser conocidos. Definitivamente. Pero dicho eso, hay también un ángulo que es muy poco estudiado y me gustaría identificar a alguien para hablar sobre eso, que es el independentismo de derecha, el independentismo conservador. Que existe, no es la izquierda solamente, la única que representa la opción independentista para Puerto Rico. Pero pues tienden a ser protagonistas y tener más visibilidad. Por mi parte, ¿qué digo? Pendiente de Aguabey. Ojalá que en verano, durante el verano podamos encontrar el tiempo para rehabilitar la página una vez y por todas. Y nada, por ahí viene un par de cosas. Ya te mantendré al tanto. Bueno, pues gente, ya saben, apoyen ese proyecto, estén pendientes cuando salga, que es bien chévere. Yo he visto un par de documentos que ustedes tienen allí, incluyendo manuales de cómo confeccionar bombas y toda la pendeja. Está bien chévere. Que no lo hicimos nosotros, por obviamente, sí, hay que clarificar eso. Pero obviamente también apoyen este proyecto, compártalo con otras personas, sugiera Archipiélago Histórico, compártalo, archipiélagohistórico. Tengo merch, tengo tazas, tengo libretas, tengo diferentes cosas para que apoyen este proyecto directamente. ¿Tu libro? Mi libro, sí. Gracias por acordármelo. Sajorí, mi primer libro. Ya estoy pensando en escribirle otra cosa. Muy bien. Ya tengo un par de ideas por ahí. Pero nada, muchísimas gracias. Gracias a ti y gracias por la oportunidad. Casi, doctor. Y para otras vendremos. Guillermo Moreno Flores. Bueno, no, te juro que no voy a usar eso como primer nombre. Así ok. No vas a hacer digo uno de esos. ¿Me llamas doctor? No, por Dios. Eso no va a pasar. Bueno, pues nada. Si lo sacas en cara. Bueno, muchísimas gracias. Y esto ha sido una nueva edición de Archipiélago Histórico. Hasta la próxima.